El doctor Edmund Hargrove dobló la carta 3 veces antes de guardarla en su estuche médico de cuero. Le temblaban las manos, no por la edad, aquel verano tenía 63 años, sino por algo que había presenciado 20 minutos antes en la sala de examen de su consulta en Commerce Street. La carta iba dirigida al doctor Samuel Morton, en Filadelfia, un hombre cuyas mediciones de cráneos humanos y sus extensos estudios anatómicos lo habían convertido en uno de los médicos más respetados de Estados Unidos. Hargrove había escrito 4 páginas con su letra más pequeña, describiendo lo que solo podía llamar una imposibilidad hecha carne. La mañana había empezado con total normalidad. La consulta de Hargrove ocupaba el segundo piso de un edificio de ladrillo con vista a la avenida principal de Montgomery. La sala de espera contenía su colección habitual de dolencias, un comerciante con una tos persistente, la esposa de un abogado quejándose de agotamiento nervioso, 2 niños con sospecha de escarlatina, casos corrientes para un médico en una ciudad de Alabama en expansión. Entonces llegó Catherine Porter. Apareció sin cita, aferrada a la mano de una niña pequeña que caminaba con pasos cautelosos y medidos, como si fuera mucho mayor. El asistente de Hargrove, un joven llamado Thomas que organizaba el calendario de consultas, intentó hacerlas volver otro día. El doctor tiene la agenda completa hoy, señora. Si quiere regresar mañana, por favor. La voz de Catherine llevaba una desesperación que hizo que Thomas se detuviera. He viajado 2 días para venir. Mi hija necesita que alguien la examine de verdad. Que la mire de verdad, no que descarte lo que tiene delante. Thomas miró a Hargrove, que estaba de pie en la puerta de su sala de examen. Algo en el tono de aquella mujer, o quizá la forma en que la niña permanecía tan antinaturalmente quieta, le hizo asentir. Déjalas pasar, Thomas. El señor Whitfield puede esperar otra media hora. Ahora, sentado a solas en su despacho con esa carta dentro del estuche, Hargrove intentaba procesar lo que había observado. Llevaba 37 años ejerciendo la medicina. Había visto epidemias de cólera, brotes de fiebre amarilla, lesiones de accidentes con desmotadoras de algodón que le perseguirían en sueños para siempre. Había asistido cientos de partos y había cerrado los ojos de cientos de pacientes moribundos. Creía haber visto todas las variaciones del sufrimiento humano y del fracaso del cuerpo. Se equivocaba. La niña se llamaba Mary Porter. Según el testimonio de su madre, respaldado por un certificado de bautismo de una iglesia metodista de Montgomery, había nacido el 17 de marzo de 1847. Eso significaba que, en aquella mañana de julio de 1853, tenía 6 años y 4 meses. Pero el cuerpo de la niña contaba una historia completamente distinta. Hargrove comenzó con mediciones estándar, las mismas que realizaba a cualquier paciente pediátrico: estatura, 41 pulgadas, peso, 37 libras. Ambas cifras estaban dentro de lo esperable para una niña de 6 años, pero ahí terminaba lo normal. La piel de la niña tenía una textura impropia de la infancia. Cuando Hargrove presionó con suavidad su antebrazo, probando la elasticidad, la marca permaneció visible durante varios segundos, un fenómeno llamado turgencia o tenteo, que él solía ver solo en pacientes con deshidratación severa o en personas de edad avanzada. Mary no mostraba signos de deshidratación. Sus manos fueron lo primero que le llamó la atención. Los dedos eran finos, las articulaciones estaban ligeramente hinchadas, como si fuera el inicio de una artritis. Los nudillos empezaban a mostrar ese aspecto nudoso que él asociaba a ancianos que habían pasado décadas trabajando con las manos. La piel de las palmas tenía una aspereza, un grosor que no correspondía a una niña. ¿Cuándo notó por primera vez estos cambios en sus manos?, preguntó Hargrove. Catherine tragó saliva. Cuando tenía 3 meses. Sacó de su bolso un paquete de papeles, bocetos, mediciones, notas escritas con una letra poco entrenada. Al principio pensé que era solo resequedad. Aquel invierno fue duro, pero nunca se le quitó. Empeoró. Hargrove examinó los bocetos. Mostraban una progresión que desafiaba todo lo que sabía del desarrollo humano: un bebé cuya piel parecía más áspera de lo debido, una niña de 1 año con manos que ya mostraban señales de envejecimiento, una niña de 3 con venas visibles y prominentes bajo una piel cada vez más fina. Pasó a examinar el rostro de Mary. La estructura ósea era adecuada para su edad, pero la piel contaba otra historia. Se estaban formando líneas finas en las comisuras de sus ojos, patas de gallo, de las que aparecían tras décadas de entrecerrar los ojos al sol. Sus párpados habían empezado a caer ligeramente. La piel bajo los ojos se veía más delgada, dejando ver una red delicada de vasos sanguíneos. Mary,
¿puedes mirar esto para mí? Hargrove levantó su reloj de bolsillo. La superficie plateada reflejaba la luz de la mañana que entraba por la ventana de la sala de examen. La niña entrecerró los ojos y se inclinó hacia adelante. Está borroso. Acérquelo. Sostuvo el reloj a unas 6 pulgadas de su rostro antes de asentir. Ahora lo veo. Pérdida de visión a los 6 años. Hargrove anotó en su libro, con una caligrafía menos firme de lo habitual. El examen continuó durante casi 2 horas. Revisó los dientes y encontró patrones de desgaste totalmente incompatibles con su edad. Una niña de 6 años debería tener una mezcla de dientes de leche y los primeros permanentes asomando. En la boca de Mary había el desgaste por rechinamiento de alguien que llevaba décadas masticando. Varias muelas presentaban una erosión que sugería años de uso. La columna, al palparla con cuidado, mostraba una ligera curvatura, el inicio del tipo de colapso postural que aparece tras años de la fuerza de la gravedad. Los hombros estaban un poco caídos hacia adelante. El cuello había perdido parte de su flexibilidad infantil. ¿Te duele la espalda, Mary?, preguntó. A veces, respondió, sobre todo cuando estoy de pie un rato. ¿Y cuánto es un rato? Tal vez 10 minutos. Una niña de 6 años con dolor de espalda por estar de pie 10 minutos. Imposible. Y, sin embargo, ahí estaba. Hargrove auscultó su corazón y sus pulmones. El latido parecía lo bastante fuerte, aunque quizá algo irregular. Contó 3 latidos omitidos en el lapso de 1 minuto. Los pulmones sonaban claros, pero la respiración se veía más trabajosa de lo que debería en una niña en reposo. Luego revisó los reflejos, golpeando sus rodillas con un pequeño martillo. La respuesta fue lenta, retrasada. Sus articulaciones se movían con una rigidez que no debía existir en alguien tan joven. Señora Porter, dijo, dejando los instrumentos y girándose hacia Catherine, he examinado a cientos de niños en mi carrera. Necesito que me responda con absoluta honestidad. ¿Existe alguna posibilidad de que usted esté equivocada respecto a la edad de Mary? El rostro de Catherine se endureció. La llevé 9 meses. La di a luz. He contado cada día de su vida desde entonces. No estoy equivocada. Doctora, perdón, dijo Hargrove, pero tenía que preguntarlo, porque lo que estoy viendo es, buscó las palabras, no tiene precedente. El cuerpo de su hija está mostrando señales de envejecimiento que no deberían aparecer en décadas. El desgaste de los dientes, el estado de las articulaciones, la textura de la piel, el deterioro de la visión, todo eso son marcadores de edad. La voz de Catherine fue apenas un susurro. Lo sé, lo he visto pasar, día a día, mes a mes. Se está haciendo vieja. Doctor, mi bebé se está haciendo vieja. ¿A qué velocidad diría usted?, preguntó Hargrove. Catherine miró a su hija, sentada en la camilla con las piernas balanceándose, sin alcanzar del todo el suelo. Creo que envejece como 2 años por cada uno que pasa, tal vez más. Cuando nació, parecía un bebé normal, pero a los 6 meses parecía una niña pequeña. En su primer cumpleaños, podía pasar por una de 3. Ahora parece de 10 u 11. Hargrove terminó de escribir sus últimas notas. Luego caminó hacia la ventana, mirando Commerce Street ahí abajo. Un carro cargado con fardos de algodón pasó retumbando. Una mujer con vestido azul cruzó la calle llevando de la mano a 2 niños pequeños. La vida normal, siguiendo su curso, mientras en su sala de examen había una niña cuyo cuerpo traicionaba toda ley natural. Señora Porter, necesito hacerle unas preguntas sobre su historia familiar. ¿Alguien en su familia, o en la familia de su esposo, ha mostrado algo parecido? Mi esposo murió antes de que Mary naciera, dijo Catherine. Un accidente de barco en el río Alabama. Y no, nadie en ninguna de las 2 familias ha tenido algo así. He preguntado a mi madre, a mis tías, a todos. Todos dicen lo mismo. ¿Nunca han oído de una condición semejante? ¿Ha llevado a Mary a otros médicos? A 4, respondió Catherine, contándolos con los dedos. El doctor Simmons aquí en Montgomery dijo que yo estaba confundida con su edad y que solo era pequeña para sus años. El doctor Wallace le examinó las manos y sugirió reumatismo, pero no pudo explicar por qué una niña lo tendría. El doctor Perten Selma me dijo que era un castigo de Dios por algún pecado sin nombre. Y el doctor Whitaker se detuvo. El doctor Whitaker fue honesto. Dijo que nunca había visto nada igual y que no tenía idea de qué hacer. ¿Y qué esperaba que yo pudiera hacer? Usted estudió en Edimburgo,
dijo Catherine. Thomas me lo contó mientras esperaba. Se formó en una de las mejores escuelas de medicina del mundo. Pensé, esperaba, quizá usted hubiera visto algo así antes o lo hubiera leído en sus estudios. Hargrove se apartó de la ventana. No lo he visto. En todos mis años de estudio y práctica, jamás me he encontrado con nada remotamente parecido. Pero, empezó Catherine. Pero, dijo Hargrove con cuidado, conozco médicos que quizás sí, hombres que se especializan en condiciones inusuales, que recopilan estudios de casos de todo el mundo. Si me lo permite, me gustaría escribirles, describir el caso de Murray y ver si alguien ha observado algo similar. Catherine asintió con urgencia. Sí, por favor, cualquier cosa que pueda ayudarla. Fue entonces cuando Hargrove tomó su decisión. Le escribiría a Samuel Morton en Filadelfia. Escribiría a la Escuela de Medicina de Edimburgo donde se había formado. Escribiría a cada médico que conociera que pudiera haber encontrado, o leído, sobre una condición como aquella. Documentaría el caso de Murray Porter con tanta minuciosidad que, incluso si no podía ayudarla, quizá algún día alguien entendería lo que le estaba ocurriendo. Lo que no sabía, no podía saber, sentado en su despacho aquella mañana de julio era que Catherine Porter ya había escrito sus propias cartas, 23, enviadas a médicos por todo el sur y también hacia el norte. La mayoría no recibió respuesta. Unas pocas contestaron con desdén, sugiriendo que ella exageraba o estaba equivocada, pero una sí respondió con interés genuino en lugar de escepticismo. La respuesta llegó desde Mobile, de un médico que dirigía una institución para pacientes con condiciones incurables, un hombre que coleccionaba misterios médicos como otros coleccionaban mariposas o monedas. Se llamaba Dr. Vernon Cross, y su carta a Catherine Porter prometía algo en lo que ella necesitaba desesperadamente creer. Respuestas. Catherine Porter estaba sentada en la habitación de la pensión que había alquilado por 2 noches, leyendo la carta del Dr. Cross por 5ª vez. El papel era grueso, caro, del tipo que usaban los hombres ricos o las instituciones con fondos importantes. La letra era precisa, cada trazo cuidadosamente formado. Estimada señora Porter, su carta describiendo la condición de su hija me ha llegado aquí, en Mobile. Debo confesar que, en 20 años de práctica médica, durante los cuales he observado cientos de casos inusuales, nunca me he encontrado con algo exactamente como lo que usted describe. Soy el fundador y director del Alabama Hospital for Incurables, una institución dedicada al estudio y tratamiento de condiciones médicas que desafían la terapia convencional. Tenemos pacientes que sufren trastornos nerviosos progresivos, crecimientos inusuales, condiciones que afectan la sangre y los órganos, casos que otros médicos han considerado desesperanzados o intratables. No hago promesas de curas. No puedo afirmar que pueda revertir el proceso que está afectando el cuerpo de su hija, pero sí puedo ofrecer algo que quizás sea igual de valioso: observación sostenida, documentación y todos los recursos de una institución médica dedicada a comprender condiciones inusuales. Si usted consintiera en traer a Murray a Mobile para una evaluación, sería un honor estudiar su caso en detalle. Si mis hallazgos sugieren que la observación continua podría ser beneficiosa, propondría que Murray permanezca en el hospital por un periodo de tiempo, con su permiso y con derechos de visita regulares. Naturalmente, adjunto referencias de 3 colegas que pueden hablar de mi reputación y de la calidad de la atención que brinda nuestra institución. También adjunto una descripción detallada de nuestras instalaciones y de nuestro enfoque de atención al paciente. Por favor, entienda que considero a cada paciente como, a la vez, un ser humano que merece dignidad y consuelo, y una oportunidad para ampliar el conocimiento médico. En mi opinión, estas 2 perspectivas no son contradictorias. Cuanto más comprendamos las condiciones inusuales, mejor preparados estaremos para ayudar a futuros pacientes que puedan sufrir males similares. Quedo a la espera de su respuesta con gran interés. Respetuosamente, Dr. Vernon Cross, fundador y director, Alabama Hospital for Incurables, Mobile, Alabama. La carta había llegado hacía 3 semanas, cruzándose con la correspondencia previa de Catherine con el Dr. Hargrove por apenas unos días. Ahora, en esa habitación pequeña con una cama angosta y una sola ventana que daba a las calles traseras de Montgomery, intentaba decidir entre 2 caminos. El Dr. Hargrove había examinado a Murray con amabilidad y meticulosidad. La había tomado en serio, había registrado sus observaciones con la precisión de alguien que realmente quería entender. Su ofrecimiento de escribir a colegas en Filadelfia y Edimburgo era generoso y bien intencionado, pero era pasivo. Implicaba esperar, semanas, tal vez meses,
para que las cartas viajaran por el país y cruzaran el océano, para que volvieran las respuestas, para que otros médicos leyeran el caso de Murray de segunda mano y ofrecieran sugerencias teóricas. La propuesta del Dr. Cross era inmediata y activa: un hospital, recursos, observación sostenida, la posibilidad de encontrar respuestas no por correspondencia, sino por estudio directo. Catherine se acercó a la ventana y miró la calle. Unas puertas más abajo veía a Murray sentada en el porche de la pensión con la hija de la dueña, una niña de unos 8 años. Jugaban con muñecas de hoja de maíz, acomodándolas en alguna escena elaborada que hacía reír a ambas. Desde esa distancia, bajo la luz dorada de la tarde, Murray parecía casi normal, una niña pequeña jugando, con el cabello plateado escondido bajo un sombrerito y las manos envejecidas ocultas entre los pliegues del vestido. Pero Catherine conocía la verdad. Había visto a su hija transformarse durante 6 años. Había visto cómo la infancia se le escapaba como agua entre las manos. Había soportado las miradas, los susurros que se cortaban cuando ella entraba a un cuarto, el aislamiento lento que llega cuando tienes una hija que no encaja en el mundo normal. Lo había intentado todo: remedios caseros sugeridos por mujeres mayores, tés y cataplasmas, restricciones de dieta, oraciones interminables, en la iglesia metodista donde Murray había sido bautizada, consultas con 4 médicos distintos, cada encuentro terminando en frustración o desgarro. Y el dinero también se estaba agotando. Su trabajo de costurera alcanzaba para vivir con modestia, pero los viajes a médicos, las medicinas que probó, los alimentos especiales que compró, con la esperanza de frenar de algún modo el envejecimiento de Murray, habían consumido los pocos ahorros que su esposo había dejado. La carta del Dr. Cross mencionaba que el hospital ofrecía atención sin costo a las familias que participaran en sus estudios de investigación. Solo ese detalle hacía que la decisión pareciera casi inevitable. Pero había algo más, algo que Catherine apenas quería admitir, incluso ante sí misma. Estaba exhausta de ver a su hija envejecer, del miedo constante, del aislamiento, de la presión aplastante de saber que cada día acercaba a Murray a algún punto final desconocido. Si Murray iba a Mobo, si permanecía un tiempo en el hospital bajo observación, Catherine tendría un respiro, tiempo para respirar, para trabajar sin terror permanente, para dormir una noche entera sin despertarse a comprobar que Murray seguía respirando. ¿Era egoísta? ¿Era una mala madre por siquiera considerarlo? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Señora Porter, la cena estará lista en 1 hora. Gracias, respondió Catherine. Volvió a la silla y tomó otra vez la carta del Dr. Cross. La leyó de nuevo, deteniéndose especialmente en un párrafo cerca del final. Comprendo lo difícil que es confiarle su hija al cuidado de extraños. Permítame asegurarle que nuestros pacientes son tratados con el máximo respeto y compasión. No son especímenes para ser estudiados con frialdad, sino seres humanos cuyas condiciones, por desgracia, ofrecen oportunidades para el avance médico. Murray tendría su propia habitación, comidas regulares, acceso a nuestra pequeña biblioteca y al jardín. Se la animaría a continuar con la educación y las actividades apropiadas para su edad y capacidades, y usted sería bienvenida a visitarla tan a menudo como lo desee. Catherine tomó su decisión. Llevaría a Murray a Mobo, vería ese hospital con sus propios ojos, conocería al Dr. Cross en persona, evaluaría las instalaciones y al personal. Y si todo parecía legítimo, si la institución ofrecía cuidado real y no mera curiosidad, permitiría que Murray se quedara por un periodo de prueba, solo 1 mes, tal vez. El tiempo suficiente para que el Dr. Cross realizara exámenes y observaciones, el tiempo suficiente para ver si ese hombre, con su promesa de estudio sostenido, podía ofrecer algo más útil que las cartas bien intencionadas del Dr. Hargrove a colegas lejanos. Sacó una hoja y empezó a escribir su respuesta. El viaje de Montgomery a Mobo tomó 2 días, entre diligencia y barco fluvial. Catherine ahorró dinero reservando pasaje en una embarcación de carga que transportaba fardos de algodón río abajo hasta la ciudad portuaria. Ella y Murray compartieron un camarote diminuto bajo cubierta, apenas lo bastante grande para una litera angosta y una silla. Murray pasó la mayor parte del trayecto sentada en la cubierta, observando cómo el río Alabama se deslizaba. Le fascinaban el agua, los cipreses cubiertos de musgo español, el caimán ocasional tomando sol en la orilla. «Mamá, ¿por qué los árboles tienen barba?», preguntó, señalando el musgo. «No son barbas, cariño. Es una planta que crece en ellos». «¿Por qué?». «No lo sé. Así es como crece aquí». Esa seguía siendo Murray en su versión más infantil,
curiosa, haciendo preguntas sin parar, viendo el mundo con asombro. Pero Catherine notó otros cambios. La niña se cansaba con facilidad y pedía volver al camarote tras apenas una hora en cubierta. Tenía menos apetito. Picoteaba las comidas simples de pan y queso que Catherine había empacado. Y sus manos, agarradas a la barandilla, se veían más nudosas de lo que estaban incluso un mes antes. Los otros pasajeros se daban cuenta. Catherine veía sus miradas, su confusión al intentar conciliar el tamaño pequeño de Mary con sus manos envejecidas y el cabello canoso. Una mujer, la esposa de un comerciante que viajaba a Mobo por la temporada social, se acercó con curiosidad apenas disimulada. Su hija, perdone que pregunte, pero se ve enferma. ¿Es algún tipo de enfermedad de desgaste? Es una condición que sus médicos están estudiando, respondió Catherine, manteniendo la voz neutra. Viajamos a Mobo para un tratamiento adicional. ¡Qué tragedia! Es tan pequeña. ¿Qué tiene? 9 o 10 años. 6. La mujer mostró primero sorpresa, luego escepticismo, y se retiró con prisa. Evitó a Catherine y a Mary el resto del viaje. Llegaron a Mobile en una tarde húmeda de agosto. La ciudad era más grande que Montgomery, más cosmopolita, con una fuerte influencia francesa y española visible en la arquitectura y audible en la mezcla de lenguas en las calles. El puerto bullía de actividad, barcos cargando algodón para exportarlo a Inglaterra y Francia, almacenes llenos de mercancías destinadas al interior. Catherine contrató un carruaje para llevarlas al Alabama Hospital for Incurables. El cochero, un hombre negro mayor que se presentó como Samuel, miró la dirección y arqueó las cejas. ¿Está segura de que quiere ir ahí, señora? Ese es el lugar donde mandan a los que no se pueden arreglar. Estoy segura. Bueno, entonces, está como a 5 millas del centro. Con estos caminos, quizá tardemos una hora. El carruaje se sacudió hacia el este, dejando atrás el distrito del puerto. Los edificios cambiaron de almacenes comerciales a casas residenciales y luego a campos dispersos. Finalmente, giraron hacia un camino largo bordeado de robles. Al final del camino estaba el hospital. Era un gran edificio de ladrillo, de 3 pisos, con alas que se extendían desde una sección central. Catherine vio que antes había sido otra cosa, un almacén o una fábrica, por las ventanas industriales y la construcción robusta, pero alguien había intentado suavizar su aspecto. Había parterres de flores junto al sendero de entrada, cortinas en las ventanas. Un pequeño jardín se distinguía a un lado. No se ve tan mal, comentó Samuel. He visto lugares peores para curarse. Catherine le pagó y recogió sus bolsas. Mary se quedó a su lado, mirando el edificio con una expresión que podía ser miedo o simple agotamiento. Es muy grande, dijo Mary en voz baja. Sí, respondió Catherine, pero recuerda, hoy solo vamos a visitar. Conoceremos al doctor, miraremos alrededor y luego decidiremos qué hacer. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Una mujer con un vestido gris impecable salió, el cabello recogido en un moño severo. Tenía unos 40 años, con una expresión firme que se suavizó apenas al ver a Mary. ¿Señora Porter? Soy la señora Chambers, la enfermera jefe. El doctor Cross la está esperando. Por favor, pasen. El interior del hospital estaba limpio y bien iluminado, con techos altos que mantenían el aire relativamente fresco pese al calor de agosto. El olor era el que Catherine esperaba en una institución médica: ácido carbólico, jabón y un leve fondo de enfermedad y medicina, pero no era abrumador. La señora Chambers las condujo por un pasillo, pasando varias puertas cerradas. Por una puerta abierta, Catherine alcanzó a ver una sala común donde varios pacientes estaban sentados, algunos leían, otros simplemente miraban al vacío. Notó que muchos eran adolescentes o personas de 20 años. Ese lugar era para condiciones incurables, no solo un asilo de ancianos. Se detuvieron ante una puerta con un letrero: Director, Dr. V. Cross. La señora Chambers llamó una vez y entró. Doctor Cross, la señora Porter y su hija han llegado. El hombre que se levantó detrás del escritorio era más joven de lo que Catherine esperaba, quizá 45 años. Tenía el cabello oscuro, apenas encanecido en las sienes, y unos ojos inteligentes tras gafas de alambre. Era alto y se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a mandar, pero su sonrisa parecía genuina. Señora Porter, gracias por hacer el viaje. Y esta debe ser Mary. Rodeó el escritorio y se agachó un poco para quedar a la altura de los ojos de Mary. Soy el doctor Cross. Me alegra mucho conocerte. Mary miró a su madre, que asintió con ánimo. Hola, dijo Mary, suavemente. ¿Estás cansada del viaje? Un poco. Es normal. Señora Chambers,
¿podría llevar a Mary a la cocina? Creo que Cook preparó pastel de limón esta tarde. Mary, ¿te gustaría un poco de pastel mientras tu mamá y yo hablamos? La oferta de pastel iluminó el rostro de Mary. Siguió a la señora Chambers, dejando a Catherine a solas con el doctor Cross. Por favor, siéntese. Cross señaló una silla cómoda junto a la ventana. Quería hablar con usted en privado antes de examinar a Mary. Creo que es más fácil tratar temas difíciles cuando los niños no están presentes. Catherine se sentó. Su carta decía que nunca ha visto un caso como el de Mary. Así es, dijo Cross, pero he leído sobre casos similares. En su mayoría, informes raros de Europa. Hubo un caso en Francia hace 20 años, un niño que envejecía rápido, murió a los 11. Y he encontrado referencias a otros casos dispersos en la literatura médica, aunque ninguno fue estudiado con detalle. Mary va a morir joven, dijo Catherine. Lo dijo como afirmación, no como pregunta. La expresión de Cross se volvió sombría. No lo sé. La progresión puede desacelerarse, estabilizarse o continuar al ritmo actual. Sin comprender la causa, no puedo predecir el desenlace. Pero usted quiere intentar entenderlo. Sí, muchísimo. Señora Porter, no voy a fingir que esto es puro altruismo. El caso de su hija es único. Si puedo documentarlo correctamente, estudiar la progresión, quizá identificar el mecanismo subyacente, esa información podría ser invaluable para la ciencia médica. Podría ayudar a otras familias que enfrenten condiciones similares en el futuro. ¿Y si no puede ayudar a Mary? Preguntó Catherine. Cross guardó silencio un momento. Luego dijo, entonces, al menos lo habremos intentado. Al menos habremos buscado respuestas, en lugar de aceptar el misterio sin más. Catherine agradeció su honestidad. Muchos médicos habrían ofrecido esperanza falsa, promesas vagas de curas posibles. Cross estaba siendo directo sobre sus límites y sus motivaciones. Si Mary se queda aquí, ¿con qué frecuencia podré visitarla? Tan a menudo como quiera. Animamos la participación de la familia. Hay pacientes que reciben visitas diarias, otros, semanales o mensuales, según las circunstancias y la distancia. ¿Cómo serían sus días? Mantenemos un horario, examen matutino y tratamientos necesarios. A media mañana suele haber descanso o actividad tranquila, leer, labores de mano, ese tipo de cosas. Almuerzo al mediodía. Educación por la tarde. Tenemos un maestro que trabaja con los pacientes más jóvenes. Cena, y luego tiempo libre antes de dormir. Intentamos sostener una rutina lo más normal posible. ¿Y los otros pacientes quiero decir, Mary estará segura con ellos? Nuestros pacientes padecen diversas condiciones incurables, pero ninguno es peligroso. Algunos tienen trastornos nerviosos progresivos, otros, crecimientos inusuales o deformidades, otros, problemas en la sangre o los órganos. Aquí hay gente que no puede ser ayudada por la medicina convencional, señora Porter. No son criminales ni locos. Catherine se sintió avergonzada por la pregunta, pero necesitaba hacerla. ¿Y el costo? Para las familias que participan en sus estudios, no tiene costo. El hospital se financia con donaciones privadas y fondos de benefactores. A cambio de la atención gratuita, las familias consienten la documentación detallada de la condición de su ser querido y la participación en actividades de investigación apropiadas. ¿Actividades de investigación? Exámenes, mediciones, observaciones. En el caso de Mary, en particular, querría documentar su desarrollo físico con el tiempo, tomar fotografías regulares, medir distintos aspectos de su fisiología. Nada doloroso ni invasivo más allá del examen médico estándar. Catherine miró por la ventana hacia los jardines. A lo lejos, vio a Mary caminando con la señora Chambers, comiendo lo que debía ser un trozo de pastel de limón. ¿Puedo ver dónde se quedaría? Su cuarto. Por supuesto. El doctor Cross guió a Catherine por el hospital, narrando con calma mientras caminaban. El edificio había sido organizado, explicó, pensando en las necesidades de pacientes de larga estancia. Ventanas grandes para luz natural y aire fresco. Habitaciones privadas o semiprivadas, no grandes salas comunes como las de los hospitales de caridad. Había una biblioteca en el segundo piso con libros donados por familias adineradas de Mobo. El jardín que ella había visto estaba cuidado por pacientes que aún tenían fuerza para trabajar. Creemos que mantener dignidad y rutina es esencial, explicó Cross. Muchos de nuestros pacientes estarán con nosotros años, quizá por el resto de sus vidas. Queremos que esas vidas tengan calidad, no solo supervisión médica. Subieron al segundo piso. Esa ala tenía los cuartos privados para los pacientes más jóvenes. Cross abrió una puerta para mostrarle una habitación vacía, pequeña, pero cómoda, con una cama, una cómoda,
una silla junto a la ventana y un escritorio. Este sería el cuarto de Mary si decide que se quede. Recibe el sol de la mañana, y eso suele levantar el ánimo, y está cerca de la estación de enfermería, así que siempre habría alguien cerca si necesitara ayuda. Catherine se acercó a la ventana. Desde allí veía el terreno detrás del hospital, más jardines, un pequeño huerto, un sendero entre árboles. Es más agradable de lo que esperaba, admitió. ¿Qué esperaba? Algo más institucional, frío. He visitado esos lugares, asilos y hospitales de caridad, donde amontonan a los pacientes como si fueran carga. Diseñé esta institución justamente para que fuera distinta, dijo Cross. Estas personas ya cargan con bastante por sus condiciones. No deberían cargar además con un mal trato. Siguieron con el recorrido. Cross le mostró las salas comunes, el comedor donde los pacientes comían juntos si podían, y las salas de examen donde se hacían evaluaciones diarias. Le presentó a 3 médicos del equipo, el Dr. William Stanhope, especialista en enfermedades de la sangre, el Dr. James Littleton, enfocado en trastornos nerviosos, y la doctora Margaret Andrews, la única médica mujer que Catherine había conocido. La doctora Andrews supervisa la atención de nuestras pacientes, explicó Cross. Se formó en Filadelfia y tiene experiencia particular en salud femenina. La doctora Andrews le estrechó la mano con firmeza. He leído las notas del Dr. Cross sobre su hija. Un caso extraordinario. Me gustaría mucho examinarla, con su permiso. Todos quieren examinarla, dijo Catherine, sin poder evitar el amargor. La han pinchado y manoseado tantos médicos. Lo entiendo, respondió la doctora Andrews. Debe ser agotador para ambas, pero le aseguro que aquí los exámenes se realizan con cuidado y respeto. No somos feriantes buscando rarezas para exhibir. Somos médicos intentando comprender los misterios del cuerpo humano. Catherine quería creerlo. Quería creer que esas personas, con su hospital limpio y sus miradas sinceras, estaban interesadas en ayudar y no solo en saciar la curiosidad. ¿Puedo pensarlo?, preguntó Catherine a Cross. ¿Llevarme a Mary a nuestro alojamiento esta noche y darle una respuesta mañana? Por supuesto, dijo Cross. No es una decisión que deba tomarse a la ligera. Tómese todo el tiempo que necesite. Pero al regresar al primer piso, donde Mary esperaba con la señora Chambers en la recepción, Catherine ya sabía cuál sería su respuesta. Mary se veía tan pequeña en ese gran sillón, con los pies sin tocar el suelo y las manos envejecidas cruzadas sobre el regazo. Alzó la vista cuando Catherine entró, y su cara se iluminó con una sonrisa de niña, pese a todo. Mamá, aquí tienen muchísimos libros, dijo Mary. La señora Chambers dijo que puedo leer los que quiera. Qué bonito, cariño. Y hay una niña de mi edad. Bueno, más o menos. Se llama Anne. Tiene algo en las piernas, pero es muy amable. Hablamos de muñecas. A Catherine se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que Mary había jugado con otra niña? ¿Cuándo fue la última vez que hizo una amiga en Montgomery? Los otros niños la miraban o la evitaban. Sus padres desalentaban el contacto, por miedo a que lo de Mary fuera contagioso, o una maldición. Aquí, en este hospital para incurables, Mary había pasado una tarde y ya había encontrado a otra niña con quien hablar, ya se sentía lo bastante segura para sonreír por libros y pastel de limón. Dr. Cross, se oyó decir Catherine, si aceptara dejar a Mary aquí por un mes, solo un mes para empezar, ¿podría quedarme en Mobile y visitarla todos los días? Podría quedarse en los terrenos si quisiera. Tenemos una pequeña casa de huéspedes para familias visitantes, o podemos ayudarla a encontrar alojamiento en la ciudad. En cualquier caso, las visitas diarias serían totalmente aceptables. Catherine miró a su hija. Mary tenía 6 años. Merecía cuidado, atención, la posibilidad de respuestas. Merecía un lugar donde otros niños no la miraran raro, donde los médicos vieran su condición con interés y no con incomodidad u horror. Entonces sí, dijo Catherine, la traeré mañana con sus cosas. Probemos un mes y vemos cómo va. Cross asintió con gravedad. Le pediré a la señora Chambers que prepare el cuarto. Y, señora Porter, añadió, gracias por confiarnos a su hija. Le prometo que haremos todo lo que esté en nuestras manos para entender su condición y darle consuelo. Cuando Catherine y Mary regresaron a Mobile esa tarde en un carruaje que Cross había dispuesto, Mary apoyó la cabeza en el hombro de su madre. ¿Me vas a dejar allí?, preguntó en voz baja. A Catherine se le cerró la garganta. No para siempre, solo por un tiempo. Los médicos quieren estudiar tu condición, ver si pueden ayudarte. Los otros médicos no ayudaron. Lo sé, susurró Catherine, pero estos parecen distintos. ¿Y te gustó?
¿verdad? Dijiste que conociste a otra niña. Anne. Tiene 8. No puede caminar muy bien, pero sabe bordar. Me enseñó un pañuelo con flores que hizo. ¡Qué lindo! Mary dudó. ¿Mamá? Sí, cariño. ¿Me voy a morir? La pregunta golpeó a Catherine como un golpe físico. Quiso mentir, tranquilizarla, decir claro que no. Pero Mary tenía 6 años con manos de décadas, canas en el cabello y dolor en las articulaciones. Merecía la verdad. No lo sé, susurró Catherine. Espero que no. Espero que los médicos encuentren una manera de frenar lo que te está pasando. Pero, no lo sé. Mary guardó silencio un buen rato. Tengo miedo. Yo también, mi vida. Yo también tengo miedo. Se abrazaron mientras el carruaje avanzaba por las calles que se iban oscureciendo, dos personas frente a un futuro desconocido, aferradas a una esperanza frágil de que quizá, de algún modo, alguien encontrara una respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Mary Porter ingresó al Alabama Hospital for Incurables el 15 de agosto de 1853. Catherine la ayudó a deshacer el pequeño baúl que contenía todas sus pertenencias, 3 vestidos, un camisón, ropa interior, una muñeca de trapo llamada Betsy, un libro de cuentos infantiles y una cajita de madera con recuerdos, un botón del abrigo de su padre, una flor prensada, una piedra lisa del río. El cuarto, que parecía suficiente cuando estaba vacío, se sintió más personal cuando acomodaron las cosas de Mary. Catherine puso la muñeca sobre la cama, dejó el libro en el escritorio y colocó la cajita encima de la cómoda, donde Mary pudiera alcanzarla. Ahí, dijo Catherine, intentando sonar alegre. Casi parece casa. No se parecía en nada a casa, pero Mary asintió, entendiendo que su madre necesitaba creer esa mentira. El doctor Cross llegó a media mañana para el primer examen oficial. Venía acompañado por la doctora Endris y por una enfermera cuya tarea era registrar las observaciones con letra cuidadosa. Mary, explicó Cross, vamos a hacer algunas mediciones y pruebas. Algunas te resultarán familiares por otros médicos. Algunas quizás sean nuevas. Si algo te duele o te incomoda, nos lo dices de inmediato. ¿De acuerdo? Sí, señor. El examen duró 3 horas. Cross y Endris trabajaron de manera metódica, midiendo cada aspecto de la condición física de Mary: estatura, peso, circunferencia de la cabeza, longitudes de las extremidades, flexibilidad articular, agudeza visual, audición, ritmo cardíaco, capacidad respiratoria. Examinaron su piel con lupas, anotando textura y elasticidad. Revisaron reflejos, equilibrio y su capacidad para tareas motoras simples. La doctora Endris prestó especial atención al cabello de Mary, recogió varias muestras y las examinó al microscopio. La pigmentación es irregular, anotó. Se ve donde el color oscuro natural está siendo reemplazado por gris, y la textura. Toque esto, Dr. Cross. Es mucho más áspero de lo normal para una niña de 6 años. Cross pasó un mechón entre los dedos, como el cabello de alguien de 50 o 60 años. Luego fotografiaron a Mary desde varios ángulos con el nuevo proceso de colodión. El fotógrafo, un joven llamado Thomas Benham, que trabajaba en un estudio en Mobo pero hacía encargos para el hospital, montó su equipo con eficiencia acostumbrada. Quédese muy quieta, señorita Mary, dijo. Hasta un movimiento pequeño puede emborronar la imagen. Mary permaneció inmóvil mientras tomaban la exposición: vista frontal, perfil, vista posterior, luego primeros planos de sus manos, su rostro y sus ojos. ¿Por qué necesitan tantas fotos?, preguntó Mary. Para poder compararlas con las fotos que tomaremos la semana que viene y la siguiente, explicó Cross. Queremos registrar cualquier cambio en tu aspecto con el paso del tiempo. ¿Crees que cambiaré mucho? Cross vaciló. Catherine, sentada en una silla contra la pared, contuvo el aliento. Creo que sí podrías cambiar bastante, dijo Cross con cuidado. Tu cuerpo parece estar desarrollándose más rápido de lo normal. Queremos entender a qué velocidad, y si esa velocidad se mantiene igual o si cambia. ¿La fotografía duele? No, eso no duele. Y trataremos de que los exámenes sean lo más cómodos posible. Cuando terminó la documentación inicial, llegó la señora Chambers para llevarse a Mary al comedor para la comida del mediodía. Catherine hizo el gesto de seguirlas, pero Cross le tocó el brazo. Señora Porter, ¿podría hablar con usted un momento? Salieron al pasillo. Cross bajó la voz. Necesito ser franco con usted. La condición de Mary está más avanzada de lo que yo esperaba por sus cartas. La inflamación de las articulaciones, los cambios posturales, el deterioro de la visión.
Todo eso es consistente con un envejecimiento que ha progresado mucho más allá de lo que sería normal incluso para alguien con el doble de su edad cronológica. ¿Qué significa eso? Significa que la aceleración podría estar aumentando. No es solo que envejezca el doble de rápido. Es posible que la propia tasa esté acelerándose. Si eso continúa, dejó la frase en el aire. Si eso continúa, dijo Catherine, obligándose a pronunciarlo, no le queda mucho tiempo. No lo sé, admitió Cross. Pero creo que debemos estar preparados para cambios rápidos. Voy a hacer exámenes diarios durante el primer mes en lugar de semanales. Y me gustaría contar con su permiso para tomar notas y muestras más extensas, cabello, recortes de uñas, incluso pequeñas muestras de piel, si usted lo permite. ¿Eso la ayudará? Nos ayudará a entender qué está ocurriendo. Si eso se traduce en ayudarla a ella, no puedo prometerlo. Catherine miró a través de la ventana de una puerta cercana. Vio a Murray caminando por el pasillo con la señora Chambers, con ese paso cuidadoso y anciano que le rompía el corazón cada vez que lo veía. Haga lo que tenga que hacer, dijo Catherine. Solo, por favor, sea amable con ella. Tiene 6 años. Lo sé, dijo Cross. No lo olvidaré. El hospital estableció una rutina para Murray que continuaría, con pequeñas variaciones, durante los meses siguientes. Cada mañana a las 7, la señora Chambers u otra enfermera la despertaba y la ayudaba a vestirse, una tarea que se estaba volviendo más difícil a medida que aumentaba el dolor en las articulaciones de Murray. El desayuno se servía en el comedor a las 8. Murray solía comer con Anne, la niña de 8 años con parálisis en las piernas a la que había conocido el primer día. A las 9, el Dr. Cross realizaba su examen diario en una de las salas de observación. Estas sesiones se fueron acortando con el paso de las semanas y se centraban en mediciones concretas, en lugar de evaluaciones físicas completas. Cross lo registraba todo en un gran libro mayor que se fue engrosando con observaciones. Asterisco 18 de agosto asterisco estatura 42. 5 pulgadas crecimiento de 0. 5 pulgadas en 3 días. Peso 38 libras. Se observa mayor hinchazón en las articulaciones de los dedos. La paciente informa dificultad para sujetar el lápiz durante la práctica de escritura matutina. Asterisco 22 de agosto asterisco se fotografiaron las manos de la paciente en detalle. Progresión visible de lo que parece ser artritis. La piel muestra más arrugas alrededor de los nudillos. La madre informa que Murray no pudo abotonarse el vestido esta mañana. El control motor parece estar disminuyendo. Asterisco 29 de agosto asterisco desarrollo preocupante. La paciente mostró confusión sobre el día de la semana y dificultad para recordar qué comió en el desayuno. Comienzan problemas de memoria. Se vigilará de cerca. Asterisco 3 de septiembre asterisco estatura 43 pulgadas. La paciente ha crecido 1,5 pulgadas en 2 semanas. Este crecimiento acelerado parece correlacionarse con un aumento de los síntomas de envejecimiento. Postura cada vez más encorvada. La paciente se queja de dolor de espalda persistente pese a no tener antecedentes de lesión. Entre los exámenes de la mañana y el periodo de educación de la tarde, Murray pasaba tiempo en la sala común o en el jardín, si el tiempo lo permitía. Forjó una amistad con Anne que les dio a ambas la compañía que tanto necesitaban. Anne llevaba 6 meses en el hospital, padeciendo una parálisis progresiva que había empezado en los pies y subía lentamente por las piernas. Los médicos no tenían explicación ni cura, pero sus padres, ricos comerciantes de algodón de Mobile, la visitaban cada fin de semana y financiaban gran parte del funcionamiento del hospital. ¿Por qué tienes el pelo gris?, preguntó en una tarde, mientras estaban sentadas en el jardín, supuestamente practicando caligrafía pero en realidad hablando. No lo sé, simplemente se puso así. ¿Duele? No, dijo Murray, pero me duelen las manos, y la espalda, y a veces la cabeza. A mí también me duelen las piernas, dijo Anne, sobre todo por la noche. Las enfermeras me dan medicina, pero no ayuda mucho. Se quedaron calladas un momento, 2 niñas unidas por la comprensión de que sus cuerpos las estaban traicionando de un modo que otras niñas no podían entender. ¿Crees que nos vamos a curar?, preguntó Anne. No lo sé. Mi mamá dice que los doctores lo están intentando. La mía también, dijo Anne. Pero escuché al doctor Littleton decirle a mi padre que no creen que mis piernas vuelvan a funcionar bien nunca. Estaban en el pasillo y no sabían que yo podía oírlos. Lo siento, no pasa nada. Me estoy acostumbrando. Anne apartó la mirada. Y al menos aquí nadie me mira como si fuera rara. Mary lo entendía perfectamente. En Montgomery, salir a cualquier lugar público significaba soportar miradas, susurros y, a veces,
comentarios directos de gente que creía que ella no oía o no entendía. Aquí, en el hospital, era solo una más entre muchas personas cuyos cuerpos no funcionaban como deberían. Catherine visitaba todos los días, normalmente por la tarde, después del periodo de educación. Se sentaba con Mary en el jardín o en su habitación, llevándole noticias de Mobile y a veces pequeños detalles, un caramelo, una cinta para el pelo, un libro nuevo prestado de la biblioteca circulante del pueblo. Catherine se alojaba en una pensión en la ciudad, trabajando cuando podía, recogiendo encargos de costura de algunas familias más adineradas. El dinero que el Dr. Cross le ahorraba al brindarle atención médica gratuita le permitía quedarse en Mobile en vez de volver a Montgomery, y se lo agradecía. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntaba Catherine, la misma pregunta en cada visita. Cansada, respondía Mary casi siempre. Me duele la espalda. ¿Dormiste bien? Más o menos. Me desperté algunas veces. ¿Tuviste pesadillas? No. Solo que, a veces me despierto y durante un minuto no recuerdo dónde estoy. Estas conversaciones seguían el mismo patrón día tras día, un guión que ambas necesitaban para mantener cierta sensación de normalidad. Catherine preguntaba por las comidas, por el examen de la mañana, por lo que Mary había aprendido con la maestra. Mary respondía con frases cortas. Luego se quedaban juntas en un silencio cómodo, simplemente estando cerca. El Dr. Cross observaba esas visitas desde lejos, anotándolas en sus registros, pero sin interrumpir jamás. Reconocía su importancia, no para la investigación médica, sino para el bienestar emocional de Mary. La niña necesitaba a su madre, necesitaba ese ancla a la vida que había conocido antes del hospital. Para finales de septiembre, los cambios en Mary se habían vuelto imposibles de negar. En 6 semanas había crecido casi 3 pulgadas, un ritmo rápido incluso para un adolescente en pleno estirón, pero alarmante en una niña de 6 años cuyo envejecimiento ya iba acelerado. Su cara había perdido la redondez infantil. Los pómulos se marcaban más, la mandíbula se definía. Su cuello, antes liso, mostraba el inicio de líneas horizontales. Sus manos, ya envejecidas al llegar, desarrollaron venas prominentes y deformidades articulares más pronunciadas. Los estudios de sangre del Dr. Stanhope revelaron anomalías que lo inquietaron profundamente. Los glóbulos rojos muestran irregularidades tanto en la estructura como en la función, le dijo a Cross en una de sus consultas nocturnas. Es como si las células mismas estuvieran envejeciendo de manera prematura, descomponiéndose más rápido de lo que deberían. ¿Podemos frenarlo? No sé cómo. Todo tratamiento que se me ocurre atiende síntomas, no la causa, y seguimos sin entender la causa. Cross pasaba largas horas en su despacho, revisando textos y revistas médicas, buscando cualquier referencia a casos similares. Escribió cartas a colegas de ciudades importantes, Filadelfia, Boston, Nueva York, Baltimore, Charleston, describiendo la condición de Mary con detalle y preguntando si alguien había visto algo comparable. La mayoría de las respuestas fueron desalentadoras. Nadie había observado personalmente un caso así. Algunos médicos enviaron referencias a antiguos estudios, informes raros de Europa sobre niños que parecían envejecer con rapidez, pero la mayoría estaban mal documentados y mezclaban hechos con superstición y especulación. Sin embargo, una respuesta le dio a Cross esperanza. Venía del Dr. Robert Grayson, en Nueva York, un médico conocido por su documentación cuidadosa de condiciones médicas inusuales. Estimado Dr. Cross, su carta describiendo la condición de la niña Porter me interesa enormemente. Hace 15 años observé un caso similar, un niño que presentaba envejecimiento acelerado desde el nacimiento. Documenté su condición durante 11 años, hasta su muerte. Los paralelos con su caso son impactantes. El deterioro articular, el declive de la visión, los cambios posturales, el encanecimiento del cabello, todo estuvo presente en mi paciente. Realicé una autopsia y encontré anomalías extensas en casi todos los sistemas orgánicos. Me interesaría mucho mantener correspondencia regular con usted sobre este caso. Conservo notas y bocetos de mis observaciones previas que podrían ser útiles para comparar. Lo más importante es que puedo decirle qué esperar. Según mi experiencia, la aceleración continuará y probablemente se intensifique. Su paciente probablemente alcanzará lo que parece ser madurez física, o más allá, en 1 o 2 años. El final, cuando llegue, probablemente implicará fallo orgánico. En mi caso fue el corazón. Ojalá tuviera mejores noticias,
pero quizá juntos podamos documentar este fenómeno con suficiente profundidad para que futuros médicos lo entiendan mejor que nosotros. Atentamente, Dr. Robert Grayson. Cross leyó la carta varias veces, sintiendo a la vez emoción y temor, emoción porque había encontrado a alguien que entendía de verdad lo que estaba observando y podía aportar contexto y comparación. Temor porque el paciente de Grayson había muerto a los 11, y Murray solo tenía 6. Si la aceleración seguía al ritmo actual, quizá ni siquiera le quedarían 5 años. No compartió esa predicción con Catherine. Todavía no. Siempre existía la posibilidad de que el caso de Murray fuera distinto del paciente de Grayson, que la progresión se frenara o se estabilizara. Darle a Catherine una sentencia de muerte basada en un único caso similar habría sido cruel y posiblemente impreciso, pero aumentó la frecuencia de su documentación. Las sesiones fotográficas pasaron a ser 2 veces por semana en lugar de una. Midió la estatura y el peso de Murray a diario. Realizó exámenes más extensos, evaluando tanto la función cognitiva como el estado físico. Fue durante una de esas evaluaciones cognitivas, a principios de octubre, cuando Cross notó por primera vez los problemas de memoria. Murray, ¿puedes decirme qué desayunaste esta mañana? Ella frunció el ceño, concentrándose. No estoy segura. Tostadas, creo. ¿Recuerdas quién te la sirvió? ¿La señora Chambers? Dijo Murray, y luego dudó. No, eso no está bien. ¿O sí? No lo recuerdo. No pasa nada. ¿Y ayer? ¿Puedes decirme qué hiciste ayer por la tarde? La expresión de Murray se volvió confusa, casi asustada. No, ¿estaba en el jardín? Creo que estaba en el jardín con Anne, ¿o fue otro día? Cross tomó notas con cuidado. La consolidación de la memoria parece estar alterada. La paciente no puede recordar de forma fiable eventos del día anterior. La memoria a corto plazo parece intacta. Puede recordar conversaciones recientes durante el examen, pero la formación de recuerdos a más largo plazo está comprometida. Esto era nuevo. Las notas de Grayson mencionaban cierta confusión en su paciente durante los últimos meses, pero nada sobre problemas de memoria tan temprano en el proceso. Cross llamó a la doctora Endris para una consulta. Juntos realizaron una serie de pruebas para evaluar distintos aspectos de la memoria y la función cognitiva. Los resultados fueron inquietantes. Mary podía aprender información nueva. Podía repetir una lista de palabras justo después de oírla. Podía resolver problemas sencillos de aritmética. Podía seguir instrucciones de varios pasos. Pero una hora después no recordaba nada del ejercicio. Era como si su cerebro no pudiera transferir la información de la conciencia inmediata a un almacenamiento duradero. Es como si también estuviera envejeciendo mentalmente, además de físicamente, observó la doctora Endris. El tipo de deterioro de memoria que vemos suele aparecer en personas de 60 o 70 años. Tiene 6 años, dijo Cross, más para sí mismo que para Endris. Lo sé, respondió Endris, pero su cerebro no parece saberlo. Esa noche, Cross se quedó en su despacho mucho después de que los demás médicos se hubieran ido. Sacó el daguerrotipo del primer día de Murray en el hospital y lo comparó con una fotografía tomada esa misma mañana. En 6 semanas, se había transformado. La niña de la primera imagen, aunque mostraba señales de envejecimiento prematuro, seguía siendo reconociblemente joven, una niña pequeña con manos de anciana, pero con rostro de niña. La persona de la foto reciente parecía una adolescente, quizá de 13 o 14 años. El rostro se había alargado, los rasgos se habían afinado, el cuerpo se había estirado y adelgazado. Solo el tamaño, aún pequeño para la edad aparente, delataba la verdad. A este ritmo, Murray parecería adulta para Navidad. Para su 7º cumpleaños en marzo, quizá aparentaría tener 20, y para su 8º. Cross no quiso terminar ese pensamiento. Catherine Poirot notaba los cambios en su hija con la lucidez aguda de una madre y, a mediados de octubre, exigió respuestas. Llegó para su visita diaria y encontró al Dr. Cross en su despacho en lugar de esperarla en la habitación de Murray, como solía hacer. Lo supo de inmediato. Algo iba mal. Me has estado evitando, dijo sin rodeos. En la última semana te has asegurado de estar ocupado durante mis visitas. Has dejado mensajes con la señora Chambers en lugar de hablar conmigo directamente. ¿Qué es lo que no me estás contando? Cross dejó la pluma y señaló la silla frente a su escritorio. Por favor, siéntese, señora Porter. Me quedaré de pie. Solo dígame qué le está pasando a mi hija. Cross sacó su libro de observaciones y lo abrió en una página marcada con varios papelitos. La aceleración de Murray está aumentando. Cuando llegó, calculé que envejecía aproximadamente al doble de lo normal. En estas 6 semanas, esa tasa ha subido quizá a 3 veces,
y sigue acelerándose. ¿Qué significa eso? En términos prácticos, ¿qué significa? Cross escogió las palabras con cuidado. Significa que el progreso que esperaba ver en muchos meses está ocurriendo en semanas. Mary alcanzará la adolescencia física en los próximos meses, y llegará a lo que parece ser la adultez, quizá para el próximo verano. ¿Y después? Preguntó Catherine. Cross no necesitó terminar. El rostro de Catherine se había puesto blanco. ¿Cuánto tiempo le queda? No lo sé con certeza, dijo Cross. 1 año. Quizá 2. Depende de lo rápido que siga la aceleración y de qué sistemas orgánicos follan primero. Catherine se sentó de golpe, como si las piernas se le hubieran rendido. 1 año, susurró. Mi bebé tiene 1 año. Señora Porter. No, dijo Catherine con fiereza. No me diga que no está seguro, ni que tal vez se estabilice, ni ninguna otra mentira para consolar. La has estado estudiando 2 meses. Tienes medidas, fotos, muestras de sangre y notas. ¿Sabes lo que está pasando? Mi hija de 6 años se está muriendo de vieja. Cross no tuvo respuesta. Era la verdad, dicha con una claridad brutal. Catherine guardó silencio un largo rato, mirando sus manos en el regazo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más firme. ¿Ella lo sabe? No se lo he dicho de forma explícita, admitió Cross, pero es perceptiva. Sabe que su cuerpo está cambiando. Sabe que no es como otros niños. Si entiende las implicaciones. Se detuvo. Hace 2 semanas me preguntó si se iba a morir. Le dije que no lo sabía. Debí haber sido honesta con ella, dijo Catherine. ¿Qué le habrías dicho? Preguntó Cross en voz baja. La verdad, susurró Catherine. Que sí, probablemente, va a morir joven. Que su madre la ama desesperadamente, pero no puede detener lo que ocurre. Que no es justo, que no es culpa suya, y que es lo más terrible del mundo, pero que es real. Las lágrimas ya corrían por la cara de Catherine. Cross sacó un pañuelo del cajón y se lo ofreció. Ella lo tomó y se lo presionó a los ojos. Lo siento, dijo Cross, en voz baja. Ojalá tuviera mejores noticias. Ojalá pudiera decirle que encontramos un tratamiento o que el avance se frenará. Pero no puedo mentirle. ¿Qué pasa ahora? Seguimos documentando su condición, dijo Cross. La mantenemos lo más cómoda posible. Le damos el mejor cuidado que podamos por el tiempo que le quede. Y cuando se muera, dijo Catherine, con la voz plana, la abrirás y examinarás sus órganos, y escribirás artículos sobre lo que encuentres. No era una pregunta, pero Cross respondió igual. Sí, haré una autopsia y documentaré mis hallazgos. No porque sea frío o insensible, sino porque quizá lo que aprendamos de Mary ayude a otro niño algún día. ¿La ayudará? No lo sé, admitió Cross. Pero si no lo intentamos, si no documentamos, estudiamos y buscamos comprender, entonces no hay ninguna posibilidad. Catherine se levantó, aún apretando el pañuelo. Quiero pasar más tiempo con ella, dijo. No solo 1 hora por la tarde. Tiempo de verdad. Por supuesto, respondió Cross. Puede quedarse en la casa de huéspedes del recinto si quiere. Estar aquí todo lo que desee. Y quiero que me prometas algo, si puedo. Cuando llegue el final, cuando su cuerpo empiece a fallar, quiero que te concentres en mantenerla cómoda, no en alargar su vida por más observaciones. Prométeme que su comodidad irá primero. Cross sostuvo su mirada. Tiene mi palabra. Caterina sintió una sola vez y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. Doctor Cross, dijo, gracias por ser honesto conmigo. La mayoría no lo habría sido. Y se fue, dejando a Cross a solas con sus libros de registro y sus fotografías, y con el conocimiento incómodo de que estaba viendo morir a una niña a cámara lenta, documentando cada paso de su caída. Catherine se mudó a la casa de huéspedes la semana siguiente. Era una cabaña pequeña en los terrenos del hospital, construida originalmente para la familia que había sido dueña del almacén de algodón antes de la reconversión. 2 habitaciones y una cocina, muebles sencillos, pero todo limpio y cómodo. Pasaba las mañanas haciendo costura por encargo que había arreglado con una modista de Mobo, dobladillos, costuras, botones, trabajo que podía hacerse en cualquier lugar y devolverse a cambio de pago. Apenas cubría sus gastos, pero le daba algo que hacer con las manos mientras Mary pasaba por los exámenes diarios. Las tardes y noches las dedicaba a su hija. Leían juntas el libro infantil que Catherine había traído, aunque la visión de Mary empeoraba y Catherine tenía que leer en voz alta la mayor parte del tiempo. Caminaban por el jardín cuando Mary se sentía con fuerzas. Hablaban de cosas simples, el clima,
lo que Cook preparaba para la cena, historias del padre de Mary que Catherine repetía. Aunque Mary las había oído decenas de veces, no hablaban del futuro. Parecía existir un acuerdo silencioso entre ambas, el futuro dolía demasiado como para nombrarlo. La amistad de Mary con Anne se profundizó durante esas semanas. Pasaban horas juntas, con conversaciones que iban desde temas infantiles, colores favoritos, juegos, hasta charlas sorprendentemente maduras sobre lo que significaba estar enferma, ser distinta, enfrentar un mañana incierto. ¿Crees en el cielo?, preguntó en una tarde de finales de octubre, mientras estaban en la sala común, supuestamente haciendo labor de aguja, pero en realidad conversando. Creo que sí, dijo Mary. Mi mamá dice que mi papá está allí esperándonos. ¿Crees que duele morir? No lo sé. Espero que no. Me da miedo. Morir, quiero decir. A mí también. La señora Chambers, que oyó la conversación desde el otro lado de la sala, se lo contó al doctor Cross esa noche. Él lo anotó, pero no supo qué hacer con esa información. ¿Cómo se orienta a niños sobre la muerte, sobre todo cuando esa muerte podría estar a meses, no a décadas de distancia? Los cambios físicos de Mary siguieron sin dar tregua. Para el 1 de noviembre, parecía una niña de 13 o 14 años. Había desarrollado pequeños senos, para su confusión y para el dolor de Catherine. Su rostro ya no conservaba ninguna redondez infantil. Su voz empezó a cambiar, haciéndose un poco más grave y ronca. Está atravesando la pubertad, observó la doctora Endris en una consulta privada con Cross. Años antes de lo que debería ocurrir, pero todos los marcadores físicos están ahí. ¿Cómo es posible? Su cuerpo cree que es adolescente. Su cuerpo no cree nada, respondió Cross. Solo sigue una línea temporal acelerada. Los cambios hormonales que deberían tardar años están ocurriendo en semanas. Cross lo documentó todo. La maduración física, el deterioro continuo de las articulaciones, el aumento de los problemas de memoria, el declive de la visión que había avanzado hasta el punto de que Mary necesitaba sostener los libros a pulgadas del rostro para leer. Ahora la fotografiaba semanalmente, creando un registro visual de su transformación. Esas imágenes, más adelante, se convertirían en una de las partes más valiosas de su documentación. Evidencia contundente e irrefutable de una niña de 6 años envejeciendo hacia la adolescencia y más allá en cuestión de meses. Con el tiempo, su correspondencia con el Dr. Grayson se intensificó. Se escribían cada semana, comparando observaciones y discutiendo teorías. Las notas de Grayson sobre su paciente anterior le ofrecían una especie de mapa, un adelanto de lo que podía esperar conforme avanzara la condición de Mary. El deterioro cognitivo empeorará, escribió Grayson en una carta. En mi paciente, la memoria se dañó tanto que no pudo recordar los nombres de sus propios padres en las últimas semanas. Prepárese para confusión, desorientación y huecos cada vez mayores en la conciencia. La fragilidad física aumentará de forma drástica. Los huesos se volverán quebradizos. Mi paciente sufrió varias fracturas por accidentes menores. La piel se afinará hasta rasgarse con facilidad. La función de los órganos caerá. El final, cuando llegue, puede ser relativamente rápido. Mi paciente pasó de caminar a estar postrado en cama en aproximadamente 3 semanas. La muerte llegó a los pocos días. Cross compartió algunos de esos detalles con Catherine, aunque suavizándolos bastante. Ella debía prepararse, pero no había beneficio en llenarla de pesadillas con cada posible complicación. A mediados de noviembre, Mary necesitaba ayuda para muchas tareas básicas. Sus dedos, hinchados y doloridos por la artritis, no podían con botones pequeños ni con atar los cordones. La señora Chambers la ayudaba a vestirse cada mañana. Comer se volvió difícil. Se le caían los cubiertos con frecuencia y, algunos días, sus manos temblaban demasiado como para sostener una cuchara. Catherine observaba esos cambios con una desesperación silenciosa. Esa era su bebé, la niña a la que amamantó, meció y cantó para dormir durante 6 años. Y ahora esa niña necesitaba ayuda con cosas que una niña de 6 años debería hacer sin problema. No porque fuera demasiado pequeña, sino porque era demasiado vieja. No es justo, dijo en una tarde, viendo a Mary luchar por enhebrar una aguja en la clase de bordado. La maestra ya había dejado de intentar ayudarlas y solo se quedaba sentada, permitiendo que trabajaran a su ritmo. No, asintió Mary. No lo es. Ojalá pudiéramos ser normales, dijo Anne. Ir a una escuela normal, jugar con otros niños, no tener que vivir en un hospital. Yo también. Se quedaron calladas un momento. Luego Anne dijo, pero al menos nos tenemos la una a la otra. Mary sonrió,
un gesto que la hacía verse a la vez demasiado mayor y demasiado niña para su cara cambiante. Al menos tenemos eso. Diciembre trajo frío a Mobile y, con él, una caída brusca en el estado de Mary. El aire húmedo y helado pareció castigarle las articulaciones. Despertaba con dolor la mayoría de las mañanas, con los dedos tan rígidos que necesitaba una hora de movimientos suaves para poder usarlos. El doctor Cross recetó dosis mayores de láudano para el dolor, pero con control estricto. Necesitaba su mente lo más clara posible para las evaluaciones cognitivas, aunque sabía que esa claridad se estaba perdiendo de todos modos. Para la segunda semana de diciembre, Mary ya no podía caminar sin ayuda. Sus rodillas, afectadas por el mismo proceso degenerativo que los dedos, no sostenían el peso de manera fiable. Empezó usando un bastón y luego una silla de ruedas que se había construido para otro paciente que ya había muerto. Catherine empujaba la silla por los terrenos del hospital cuando el clima lo permitía, hablándole a Mary de cualquier cosa. A veces Mary respondía con coherencia, otras parecía confundida, haciendo preguntas sobre personas que Catherine no conocía, o sobre hechos que jamás habían ocurrido. ¿Papá viene a visitarnos hoy?, preguntó Mary una tarde. A Catherine se le cortó la respiración. Cariño, tu papá murió antes de que tú nacieras, ¿recuerdas? Mary frunció el ceño, luchando con la idea. No, yo lo recuerdo, ¿no? Tenía un abrigo azul. Ese era su abrigo. Sí, dijo Catherine, tragando saliva. Te he contado historias de eso. Mary bajó la vista a sus manos, torcidas y manchadas por la edad. Ya no recuerdo bien las cosas. Lo sé, mi amor. Está bien. Da miedo, susurró Mary. Es como si partes de mí estuvieran desapareciendo. Catherine tuvo que girar la cara para ocultar sus lágrimas. ¿Cómo consolar a una niña de 6 años y medio, que se estaba perdiendo a sí misma en algo que se parecía a una demencia avanzada? La documentación de Cross durante ese periodo adquirió un tono cada vez más sombrío. *10 de diciembre *, el deterioro cognitivo de la paciente es ahora severo. No puede recordar de forma fiable eventos ocurridos más temprano el mismo día. Se confunde sobre su ubicación, a veces pregunta por su casa, refiriéndose a la vivienda de Montgomery donde no vive desde hace 4 meses. Los recuerdos de la primera infancia parecen más preservados que los recientes, lo que sugiere un patrón similar a la demencia senil. *14 de diciembre *, la paciente cayó al intentar ponerse de pie sin asistencia. No hay lesión grave, pero el incidente resalta la fragilidad física creciente. Los huesos se sienten claramente menos densos en el examen. Osteoporosis desarrollándose con rapidez. He indicado al personal de enfermería supervisión constante cuando la paciente esté fuera de la cama. *18 de diciembre fotografía a la paciente hoy. Los cambios del último mes son dramáticos. Ahora parece estar en los últimos años de la adolescencia o inicios de los 20. Un rostro adulto en un cuerpo aún pequeño. La desconexión entre su tamaño y su edad aparente es cada vez más perturbadora. *22 de diciembre la madre de la paciente me preguntó de nuevo por el final. ¿Cómo lo sabré?, dijo. Le respondí con honestidad. Probablemente habrá un fallo en cascada de los sistemas orgánicos. El corazón, los riñones, los pulmones, todos están bajo tensión por el envejecimiento acelerado. Cuando un sistema falle de manera crítica, los demás lo seguirán con rapidez. Espero días de declive, no meses, cuando comience la etapa final. Se acercaba la Navidad y el personal del hospital intentó crear algo de alegría. En la sala común colocaron un pino pequeño, adornado con cadenas de papel y velas. Cook preparó una cena especial. Algunas familias adineradas que apoyaban al hospital enviaron regalos para los pacientes. Anne recibió una hermosa muñeca de porcelana de sus padres, además de vestidos nuevos y libros. De inmediato se desplazó en su silla hasta la habitación de Mary para enseñárselo. Mira lo que me dieron. ¿No es preciosa? Mary sostuvo la muñeca con cuidado, con los dedos nudosos delicados pese a la rigidez. Es hermosa. Puedes jugar con ella cuando quieras, dijo Anne. Podemos hacerle ropa juntas. Pero ambas sabían que las manos de Mary ya no podían manejar la aguja fina que ese proyecto exigiría. La oferta era pura amabilidad, un regalo de normalidad, una manera de fingir que solo eran 2 niñas jugando. Mary también recibió regalos. Catherine gastó casi todos sus ahorros en un chal caliente, un libro nuevo y una caja de música que, al darle cuerda,
tocaba una melodía tintineante. La caja de música se convirtió en el tesoro de Mary. Pidió que la pusieran en la mesita junto a la cama, donde pudiera alcanzarla fácilmente, y la hacía sonar una y otra vez, dejando que la melodía llenara su cuarto. En la víspera de Navidad, Catherine se sentó junto a la cama de Mary, leyendo el cuento infantil a la luz de una lámpara. Mary estaba recostada en las almohadas, envuelta en el chal nuevo, con los ojos medio cerrados. ¿Estás cansada, cariño? ¿Quieres que deje de leer? No, murmuró Mary. Sigue. Me gusta tu voz. Catherine continuó el relato, un cuento de hadas sobre una princesa y una búsqueda, pero se le quebró la voz en varias palabras. Cuando llegó al final, Mary ya se había quedado dormida. Catherine se quedó allí mucho tiempo, mirándola respirar. El rostro en la almohada era el de una mujer joven, pero el cuerpo pequeño, la forma en que Mary abrazaba su muñeca de trapo incluso dormida, delataba a la niña que era en verdad. «Feliz Navidad, mi bebé», susurró Catherine. «Te amo tanto». Le besó la frente y salió del cuarto en silencio. En el pasillo encontró al doctor Cross esperando. Había estado revisando a otros pacientes, pero se detuvo fuera de la puerta de Mary. «¿Cómo está esta noche?» «Durmiendo. Eso es lo único que podemos esperar ahora, ¿verdad?», dijo Cross con suavidad. «Momentos de paz». Catherine sintió. «Señora Porter», continuó Cross, «quiero que sepa que todos aquí, el personal, los médicos, nos estamos preparando. Cuando llegue el momento, nos centraremos por completo en la comodidad de Mary. Nada de medidas para prolongar. Nada de intervenciones dolorosas. Solo paz y dignidad». «Gracias», dijo Catherine. «Eso significa más de lo que imagina». Se quedaron de pie en el pasillo silencioso, unidos por ser testigos de una tragedia imposible, sin saber que a Mary le quedaban menos de 5 meses. El año nuevo no trajo mejoría, solo aceleración del deterioro. Para el 15 de enero de 1854, Mary parecía una mujer de veintitantos, quizás cerca de los 30. Su cabello, ya mayormente gris con apenas algunos mechones oscuros, fue cortado por la señora Chambers porque Mary no soportaba su peso ni el cuidado que requería. Su rostro estaba completamente maduro, pómulos marcados, mandíbula definida, sin rastro de la redondez infantil. Líneas finas alrededor de los ojos y la boca, pliegues horizontales en el cuello. Sus manos eran las de alguien de muchas décadas, venas prominentes, articulaciones grotescamente hinchadas, piel manchada y tan fina como papel. El deterioro cognitivo había llegado al punto en que Mary rara vez estaba lúcida más de unas horas seguidas. Despertaba confusa, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado allí. Confundía a las enfermeras con familiares, llamaba a su madre por nombres equivocados, preguntaba una y otra vez por personas que no existían o que habían muerto hacía años. El doctor Cross continuó sus revisiones, aunque ya se enfocaban más en cuidados de confort que en observación. Vigilaba escaras, controlaba respiración y pulso, ajustaba analgésicos. Las mediciones detalladas y las pruebas cognitivas casi se habían detenido. No tenía sentido documentar lo que era dolorosamente evidente. El doctor Stanhope realizó un último análisis de sangre a mediados de enero. Los resultados fueron sombríos. «Su recuento de glóbulos rojos es la mitad de lo que debería», le dijo a Cross. «Las células que quedan están deformes y se descomponen rápido. Sus riñones muestran señales de fallo, se ve en la química sanguínea. Y su corazón, Vernon, su corazón está luchando. Lo oigo aún sin estetoscopio». «¿Cuánto?», preguntó Cross. «Semanas», dijo Stanhope. «Tal vez un mes si tenemos suerte. Su cuerpo se está apagando». Cross compartió esta información con Catherine esa noche. Estaban en su despacho, iluminado solo por una lámpara de aceite. Afuera, llovía sin pausa. «Debería llevármela a casa», dijo Catherine. «A Montgomery, que muera en la casa donde nació». «¿Eso es lo que usted quiere?», preguntó Cross. «No sé lo que quiero», susurró Catherine. «Quiero que no se esté muriendo. Quiero despertar y descubrir que todo fue una pesadilla. Pero si no puedo tener eso, no lo sé». «¿Sería mejor para ella estar en un lugar familiar?», preguntó Cross con cuidado. «¿O el viaje solo le causaría más dolor?». «El viaje sería duro», dijo Cross con honestidad. «Varias horas en carruaje, aún con el mejor acolchado. En su estado actual, creo que le provocaría un sufrimiento considerable». «Entonces se queda aquí», dijo Catherine. «Señora Porter», dijo Cross, «quiero que sepa que puede estar con ella todo el tiempo a partir de ahora. Si quiere,
puede mudarse a su habitación, dormir en la silla junto a la cama. Le llevaremos la comida. No tiene que separarse de ella si no quiere. Gracias, susurró Catherine. Empezaré esta misma noche. Esa tarde llevó un catre a la habitación de Mary. Desde entonces, apenas se ausentó salvo por lo indispensable. Se sentaba junto a la cama, sosteniéndole la mano, leyéndole incluso cuando Mary parecía demasiado confundida para entender, hablándole de recuerdos de su vida juntas. ¿Te acuerdas cuando tenías 3? Dijo Catherine una tarde. Fuimos al río y viste una tortuga tomando el sol en un tronco. Te emocionaste tanto que intentaste meterte para tocarla, y te caíste al agua hasta la cintura. Saliste tosiendo y riéndote, sin asustarte nada. Los ojos de Mary estaban a medio cerrar, pero sonrió apenas. Recuerdo, agua y risa. Eso, mi vida, siempre fuiste valiente. Hasta cuando te caías, te reías. Tengo miedo ahora, mamá. Lo sé, susurró Catherine. Yo también. ¿Dolerá cuando me muera? A Catherine ya le habían hecho esa pregunta, y aún no sabía cómo responderla. No creo, dijo. Los médicos se asegurarán de que estés cómoda. Solo, te dormirás y no despertarás. Y papá estará allí, en el cielo. Sí, murmuró Mary. Papá estará allí y cuidará de mí. Giró un poco la cara. Ya te extraño. Esas 4 palabras rompieron el corazón de Catherine más que cualquier otra cosa de toda la pesadilla. Su hija de 6 años y 10 meses, para ser exactos, ya hablaba en pasado sobre su madre, ya se estaba despidiendo. Estoy aquí, cariño, dijo Catherine, con la voz temblando. No me voy a ningún lado. Pero Mary sí. Mary iba hacia un lugar al que Catherine no podía seguirla, todavía, y todo lo que Catherine podía hacer era sostenerle la mano y acompañarla en la despedida. Febrero llegó con un calor impropio de la estación, una falsa primavera que hizo florecer temprano el jardín del hospital. Pero Mary no lo vio. Había estado postrada desde la última semana de enero, demasiado débil para incorporarse más de unos minutos, con una respiración trabajosa incluso en reposo. Su apariencia cruzó un umbral hacia algo profundamente inquietante. Ahora parecía una mujer de 50 o 60, piel profundamente marcada, cabello gris, delgadez esquelética que dejaba los huesos visibles bajo una carne de papel, pero seguía teniendo el tamaño de una niña de 6 años. La contradicción era brutal, casi grotesca. La doctora Endris comenzó a administrar morfina con regularidad para el dolor y para aliviar la respiración. La medicación la mantenía en un estado crepuscular, ni totalmente despierta ni completamente dormida. En momentos lúcidos, Mary a veces reconocía a su madre. Otras, llamaba a personas de una infancia que apenas había vivido, o hacía preguntas sin sentido. La confusión ya era total, su mente tan rota como su cuerpo. Anne la visitaba cuando podía, desplazándose con determinación en su silla pese a su propia salud en declive. Se sentaba junto a la cama, le tomaba la mano y le hablaba incluso cuando Mary no podía responder con coherencia. Te traje flores del jardín, dijo Anne en una visita a principios de febrero. La señora Chambers me ayudó a cortarlas. Son amarillas como el sol. ¿Puedes olerlas? Los ojos de Mary se abrieron un poco. Bonitas. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos el verano pasado? Me hablaste de tu muñeca Betsy. Betsy, susurró Mary. Su mano se movió débil, buscando. Catherine no entendió y puso la muñeca de trapo en los brazos de Mary. Mary la apretó contra el pecho, un gesto tan infantil que hizo llorar a todos en la habitación. Eres mi mejor amiga, dijo Anne. Quiero que lo sepas. Amigas, susurró Mary. Cuando Anne se fue, la señora Chambers la empujó por el pasillo. Catherine se quedó al lado de la cama. La morfina estaba perdiendo efecto y la respiración de Mary se volvió más pesada. ¿Quiere que llame al doctor Cross?, preguntó la enfermera de guardia. Sí. Cross llegó en minutos. Examinó a Mary rápido, pero con suavidad, escuchando el corazón y los pulmones, comprobando el pulso. Su expresión era grave. Sus pulmones se están llenando de líquido, dijo, y el corazón apenas está alcanzando el ritmo. Esto es el inicio de la cascada de la que le hablé. ¿Cuánto tiempo? Días, dijo Cross. Quizá menos. ¿Está sufriendo? No lo creo. La morfina está controlando eso. Pero su cuerpo se está apagando, señora Porter. Lo único que podemos hacer ahora es mantenerla cómoda. Caterina sintió. Sabía que esto llegaría, llevaba semanas preparándose, pero una cosa es saberlo y otra muy distinta vivirlo. Esa noche, a Mary le costó cada vez más respirar. Cross aumentó la dosis de morfina lo suficiente como para aliviar su angustia, pero no tanto como para acelerar su muerte sin necesidad. La línea delicada entre cuidar el confort y la eutanasia pesaba sobre él a cada instante. Catherine no se separó de Mary en toda la noche,
le sostuvo la mano, le susurró historias y consuelos. A ratos, Murray parecía escucharla. En otros momentos, se perdía en la niebla que la morfina, y su mente en fallo, había levantado. Te amo, repetía Catherine una y otra vez. Te amo tanto. Eres mi niña valiente y maravillosa. Lo siento tanto, siento que esto te esté pasando. Lo siento por no haber podido detenerlo. Cuando amaneció el 2 de febrero, Murray abrió los ojos con una claridad inesperada. Por un instante breve, la confusión se disipó. Mamá, estoy aquí, mi vida. Yo tuve 6 años. A Catherine se le cerró la garganta. Sí, cariño. 6 años maravillosos. Casi 7. Eso no son muchos. No, susurró Catherine. No es suficiente, ni de lejos suficiente. Los amé, dijo Murray. Mis años. Oh, Murray. Catherine ya lloraba sin contenerse. Nosotras también nos amamos. Cada día contigo fue un regalo. Dile a Anne, susurró Murray. Dile a Dios por mí. Lo haré. Y dile a papá que ya voy. Si lo ves algún día, se lo diré, dijo Catherine, con la voz temblorosa. Y le diré lo valiente que fuiste. Los ojos de Murray empezaron a cerrarse. La lucidez se estaba yendo. Cansada. Lo sé, dijo Catherine con suavidad. Puedes descansar ya. Cariño, ¿puedes dormir? ¿Te quedas? No me voy, prometió Catherine. Me quedo aquí mismo. La respiración de Murray se hizo más lenta. La mano que Catherine apretaba con fuerza se aflojó un poco. Murray pareció hundirse más en las almohadas. Su rostro se alisó mientras la morfina y el agotamiento la arrastraban. Catherine permaneció allí todo el día, luego otra noche, con la mano de su hija entre las suyas, mirando cómo respiraba. Las inspiraciones llegaban cada vez más espaciadas y superficiales, cada una un esfuerzo. El doctor Cross entraba a intervalos regulares, pero no había nada que hacer excepto esperar. La señora Chambers le llevó comida a Catherine, que casi no tocó. Anne quiso visitar, pero se lo desaconsejaron con delicadeza. Este tiempo era solo para Murray y su madre. El 3 de febrero, a las 4:17 de la madrugada, la respiración de Murray Porter simplemente se detuvo. Catherine lo sintió, el instante en que el pecho de su hija dejó de subir y bajar, en que la mano que sostenía quedó completamente floja. Se quedó inmóvil unos segundos, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Después se inclinó hacia adelante y abrazó a Murray, meciéndola como cuando era un bebé de verdad, antes de que el envejecimiento se volviera visible, cuando solo había sido una criatura diminuta con toda la vida por delante. No, susurró Catherine. No, por favor, mi amor, por favor. Pero Murray ya no estaba. La niña que había envejecido al doble de la velocidad de vida, que había atravesado décadas en el espacio de unos pocos años, que murió con el cuerpo de una anciana y el alma de una niña de 6 años, ya no estaba. El doctor Cross, llamado por la enfermera que oyó los sollozos bajos de Catherine, entró en la habitación y confirmó lo que Catherine ya sabía. Buscó pulso, escuchó el corazón, examinó los ojos de Murray. Luego dio un paso atrás y se quitó el estetoscopio. Hora de defunción, 3 de febrero de 1854, aproximadamente 4:17 de la mañana. Causa: fallo cardíaco secundario a deterioro sistémico progresivo de etiología desconocida. Ese lenguaje clínico parecía obsceno frente al dolor de Catherine. Claro, Cross lo necesitaba la estructura de la terminología médica para no quebrarse ante la tragedia de la que había sido testigo. Señora Porter, dijo con gentileza, lo siento muchísimo. Ojalá hubiéramos podido hacer más. Catherine no contestó. Solo sostuvo a Murray, meciéndola, llorando contra el cabello gris de su hija. Cross salió en silencio, dándole a Catherine tiempo para despedirse de la niña que había confiado en él para encontrar respuestas, y que murió sin que esas respuestas aparecieran. El doctor Cross realizó la autopsia el 4 de febrero, con el doctor Stanhope ayudando y la doctora Endris observando. Trabajaron en el pequeño quirófano del hospital, con la luz de la mañana entrando a raudales por las ventanas altas. Catherine había dado permiso con una condición: aprenda todo lo que pueda. No deje que su muerte no signifique nada. Cross se propuso honrar ese pedido. Comenzaron con observaciones externas, anotando y midiendo cada señal visible de la condición de Murray. Cross documentó la transformación completa ocurrida en 6 meses. La niña que había entrado al hospital pareciendo quizá de 10 años murió pareciendo una mujer de 60. Fotografió el cuerpo desde varios ángulos, consciente de que esas imágenes serían prueba esencial para cualquier médico que dudara de sus descripciones. Luego inició el examen interno. Lo que encontraron confirmó, y superó,
sus peores presagios. Cada sistema orgánico mayor mostraba envejecimiento avanzado. El corazón estaba agrandado y cicatrizado, con depósitos importantes de calcio en las arterias. Los pulmones eran fibrosos y rígidos, con el tipo de deterioro que se ve en ancianos con problemas respiratorios crónicos. El hígado se había reducido a quizá la mitad de su tamaño esperado, con tejido denso y nodular. Los riñones mostraban una reducción similar y pérdida de función. Los huesos, al cortarlos para examinarlos, eran porosos y frágiles, una osteoporosis que normalmente tardaría décadas en desarrollarse. Dios mío, murmuró Stanhope. Cada órgano parece el de alguien en su séptima u octava década. Y sin embargo pertenecen a una niña que vivió 6 años y 10 meses, respondió Cross. Pero fue el cerebro lo que ofreció los hallazgos más inquietantes. Cuando Cross retiró y examinó con cuidado el cerebro de Mary, encontró una atrofia marcada. El tejido se había retraído dentro del cráneo, dejando espacios visibles. Los pliegues y circunvoluciones mostraban aplanamiento. Bajo el microscopio, la estructura celular reveló una degradación masiva. Mire esto, dijo Cross, ajustando el microscopio y apartándose para que Stanhope pudiera ver. Las neuronas muestran regresión dendrítica, detritos celulares, formación extensa de placas. Esto es lo que esperaríamos en un paciente con demencia senil, no en una niña de 6 años. Más notable aún, Cross identificó depósitos inusuales dispersos por el tejido cerebral, estructuras cristalinas que jamás había visto. Tomó muestras con extremo cuidado para estudiarlas después. Esos depósitos podían ser la clave, teorizó. Tal vez fueran un subproducto del envejecimiento acelerado, o quizá fueran su causa. Sin más casos para comparar, no podía estar seguro. La autopsia duró 6 horas. Al terminar, Cross había documentado enfermedad cardiovascular severa, con calcificación arterial y cardiomegalia, fibrosis pulmonar y pérdida de elasticidad. Reducción hepática y renal con deterioro funcional significativo, osteoporosis grave con densidad ósea comparable a la de una persona de 80 años, pérdida completa de productividad de médula ósea en varios puntos muestreados, atrofia cerebral con degradación neurológica extensa, depósitos cristalinos atípicos en tejido cerebral, composición desconocida, cierre prematuro de placas epifisarias pese a la maduración orgánica continuada, dientes con desgaste coherente con más de 50 años de uso, y piel con pérdida total de elasticidad y colapso celular amplio. Era el registro más completo de envejecimiento acelerado jamás consignado. Cross lo volcó todo en su libro médico, con dibujos detallados de órganos y hallazgos microscópicos. Rotuló las muestras tomadas, fragmentos de tejido conservados en alcohol, muestras óseas, cabello, recortes de uñas, incluso un diente de Mary que se había aflojado durante su declive final. Todo quedaría en la pequeña colección del hospital, disponible para futuras investigaciones si la ciencia avanzaba hasta poder analizarlas mejor. Esa noche, Cross se sentó en su despacho y redactó el informe preliminar que enviaría a revistas médicas. Las palabras le salían despacio. Cada frase le parecía insuficiente para abarcar lo que había presenciado. He tenido la oportunidad de documentar un caso de envejecimiento sistémico progresivo a una velocidad acelerada en una paciente pediátrica. A lo largo de 6 meses, observé cambios que normalmente se desarrollarían en 5 o 6 décadas, comprimidos en un periodo breve. La paciente falleció con sistemas orgánicos que mostraban deterioro compatible con edad avanzada, pese a haber vivido menos de 7 años. Este caso plantea preguntas profundas sobre los mecanismos que controlan el desarrollo humano y el envejecimiento. ¿Qué regula el ritmo con el que nuestros cuerpos maduran y declinan? ¿Qué ocurre cuando esa regulación falla? ¿Podría tratarse de una manifestación extrema de procesos que, en todos los humanos, suceden más lentamente? Me quedo con más preguntas que respuestas, pero confío en que esta documentación pueda servir como base para una comprensión futura de estas condiciones raras y devastadoras. Hizo una pausa y se quedó mirando las páginas de notas y bocetos desplegadas sobre el escritorio. Ese era el legado de Mary Porter: hojas de observaciones clínicas, fotografías, muestras de tejido. Le parecía un memorial pobre para una niña que había amado su muñeca de trapo, que había hecho preguntas sin fin, que había encontrado felicidad en un pastel de limón. Pero era lo único que Cross podía ofrecer, la esperanza de que algún día alguien entendiera lo que le había sucedido,
y la posibilidad de que futuras Mary Porter se beneficiaran de lo aprendido. Era un consuelo pequeño, pero era algo. Mary Porter fue enterrada el 7 de febrero de 1854 en el cementerio público de Montgomery. Catherine insistió en llevar a su hija a casa para el entierro, aunque el viaje fuera difícil y costoso. Nació en Montgomery, dijo Catherine. También debe descansar allí. El Dr. Cross organizó el traslado y acompañó a Catherine en el trayecto. Sentía que le debía eso a Mary, estar presente en su último descanso. El funeral fue pequeño. Catherine tenía pocos familiares, y la mayor parte de la vida de Mary había transcurrido en aislamiento por su condición. El ministro, el reverendo William Hess, de la iglesia metodista donde Mary había sido bautizada, ofició un servicio sencillo. Habló de inocencia y sufrimiento, del misterio de la voluntad de Dios, de la esperanza de la resurrección. Sus palabras eran bien intencionadas, pero a Catherine le sonaron huecas. ¿Qué consuelo podía ofrecer la promesa de vida eterna cuando la vida terrenal de Mary había sido tan cruelmente breve? Asistieron algunos vecinos, incluida la familia cuya hija había jugado con Mary en aquel porche de la pensión 7 meses antes. La niña, ya cerca de cumplir 9, se quedó al lado de su madre, con expresión confundida y triste. No lo entiendo, susurró, lo bastante alto para que otros la oyeran. Mary era menor que yo. ¿Cómo se puede morir de ser vieja? Su madre la mandó callar, pero la pregunta quedó flotando, imposible de responder. El doctor Hargrove estuvo presente, de pie al fondo de la pequeña iglesia. Nunca conoció a Mary en persona. Catherine había elegido el hospital de Cross en lugar de esperar respuestas a las cartas de Hargrove, pero él se enteró del caso y recibió actualizaciones de Cross durante los meses de observación. Después del entierro, cuando los dolientes empezaron a dispersarse, Hargrove se acercó a Cross. Dr. Cross, soy Edmund Hargrove. Examiné a Mary Porter el verano pasado, antes de que la señora Porter la trajera a su institución. Sí, dijo Cross. Ella lo mencionó. Gracias por venir. He seguido el caso a través de su correspondencia, dijo Hargrove. Una documentación extraordinaria, trágica, pero extraordinaria. Ha sido el caso más asombroso que he encontrado. ¿Lo publicará? Sí. Estoy preparando un informe detallado para el American Journal of Medical Sciences, y mantengo correspondencia con un colega en Nueva York que observó un caso parecido hace años. Planeamos un artículo conjunto comparando ambos casos. Hargrove asintió. Bien, casos como este deben registrarse, estudiarse. Aunque no podamos salvar a los pacientes, quizá podamos dejar cimientos para un entendimiento futuro. Permanecieron juntos en el cementerio, dos médicos unidos por haber presenciado un misterio médico y un sufrimiento humano. Catherine se quedó junto a la tumba mucho después de que todos se fueran. Cross aguardó a distancia, listo para apoyar si ella lo necesitaba, pero sin invadir su duelo. Finalmente, Catherine se levantó y caminó hacia donde él estaba. Gracias por traerla a casa, dijo. Era lo mínimo que podía hacer. Y gracias por intentar entender, añadió Catherine. Sé que no podía salvarla, nadie podía, pero usted trató de darle sentido y, eso significa algo. Cross tenía preparada una explicación sobre avances médicos y el valor de la investigación, pero frente al dolor desnudo de Catherine, las palabras se le murieron en la garganta. En su lugar, dijo simplemente, era una niña extraordinaria, me honra haberla conocido. Catherine asintió. Lo era, y ahora se fue, y el mundo olvidará que existió. No lo hará, dijo Cross en voz baja. No del todo. Mis notas, mis fotos, las muestras, quedarán. Y quizá algún día ayuden a alguien. Eso espero, susurró Catherine, porque si su muerte no conduce a nada, si sufrió para nada, no sé cómo voy a soportarlo. Caminando juntos, llegaron al carruaje. Cross se ofreció a acompañar a Catherine hasta su casa, pero ella se negó. Necesito estar sola, dijo. Necesito averiguar cómo vivir en un mundo sin ella. Cross vio partir el carruaje, llevándose a Catherine de regreso a una casa vacía y a un futuro vacío. Luego volvió a su alojamiento, reunió notas y muestras, y emprendió el largo camino de vuelta a Mobo. El Dr. Vernon Cross publicó sus hallazgos en el American Journal of Medical Sciences a finales de 1854. El artículo, titulado Observations on a Case of Premature Senility in a Pediatric Patient, tenía 23 páginas e incluía varias de las fotografías tomadas durante la estancia de Mary en el hospital. La reacción de la comunidad médica fue dispar. Algunos médicos elogiaron la minuciosidad del registro. El Dr. Robert Grayson, cuyo caso anterior había sido una comparación crucial, escribió un comentario extenso señalando las similitudes entre su paciente y Mary. En conjunto,
Ambos casos aportaron la primera evidencia sólida de que el envejecimiento acelerado era un fenómeno real, no una simple confusión diagnóstica o exageración. Otros fueron escépticos. Varios enviaron cartas a la revista sugiriendo que Cross había sido engañado sobre la edad real de Murray o que había interpretado mal síntomas de otra enfermedad. Al no poder examinarla por sí mismos, les resultaba demasiado extraordinario para aceptarlo. Algunas respuestas fueron hostiles, acusaron a Cross de explotación, de usar a una niña enferma para ganar notoriedad y impulsar su carrera a costa del sufrimiento ajeno. Esa crítica dolió más que el escepticismo, porque Cross no podía descartarla por completo. Había registrado el declive de Murray con meticulosidad. Había tomado fotos, medidas y muestras. Había publicado trabajos y construido parte de su reputación sobre su caso. ¿La había explotado? ¿O solo hizo lo que se supone que hacen los médicos: observar, documentar, buscar comprensión? Esa pregunta lo persiguió. El Alabama Hospital for Incurables siguió funcionando, aunque la financiación se volvió más difícil tras la muerte de Murray. Algunos donantes, al leer sobre el caso, se sintieron incómodos apoyando una institución que parecía centrarse en el estudio más que en la cura. Otros aumentaron sus aportaciones, convencidos del valor de la investigación. Cross continuó atendiendo pacientes con condiciones inusuales, documentando casos que, de otro modo, habrían caído en el olvido, pero jamás volvió a encontrar a otra paciente como Murray Porter. Ann, la amiga de Murray, murió en noviembre de 1854, 9 meses después de Murray. Su parálisis progresiva había ascendido por todo el cuerpo hasta afectar la respiración. Cross estuvo con ella al final, como lo estuvo con Murray, asegurando comodidad y dignidad. Las muertes de esas dos niñas, a las que había llegado a querer de verdad, le pasaron factura a Cross. Se volvió más retraído, menos entusiasmado con la investigación que antes lo impulsaba. Siguió ejerciendo la medicina, pero el fervor se apagó. En 1856, Cross y Grayson publicaron su artículo conjunto comparando ambos casos de envejecimiento acelerado. Fue aceptado con mayor facilidad que el primer trabajo de Cross, quizá porque dos casos bien documentados pesaban más que uno. Propusieron que ciertos individuos rarísimos tendrían un defecto en su estructura celular que hacía que los tejidos se formaran y se degradaran a una velocidad acelerada. Sugirieron que sería probablemente hereditario, aunque no podían probarlo sin estudios familiares. Para su época, el trabajo se consideró innovador, aunque pasaría más de un siglo hasta que la ciencia pudiera comprender de verdad los mecanismos genéticos detrás de condiciones como la progeria. Catherine Porter volvió a su vida como costurera en Montgomery, sola en la casita donde Murray había nacido. Nunca se volvió a casar, nunca tuvo otros hijos. Con el tiempo, los vecinos dejaron de preguntar por Murray, dejaron de ofrecer condolencias torpes que a Catherine le dolían más de lo que consolaban. Mantuvo la habitación de Murray exactamente igual, la muñeca Betsy sobre la cama, el libro de cuentos en el pequeño escritorio, la caja de recuerdos sobre la cómoda. Cambiaba las sábanas con regularidad, limpiaba el polvo, cuidaba el lugar como si Murray fuera a regresar en cualquier momento. Una vez al mes visitaba la tumba de Murray, llevaba flores frescas y se sentaba junto a la lápida que decía, sencillamente, Murray Porter, 17 de marzo de 1847, 3 de febrero de 1854. Hija amada, partida demasiado pronto. Nunca contó a nadie la historia completa de la condición de Murray. Cuando le preguntaban de qué había muerto su hija, decía solo, de una enfermedad que los médicos no pudieron curar. La gente asumía tuberculosis o escarlatina y no insistía. El doctor Cross le escribía de vez en cuando, actualizándola sobre su investigación y preguntando por su bienestar. Catherine respondía con educación, pero con brevedad. Agradecía que Cross hubiera intentado ayudar, pero no lograba perdonarle del todo haber documentado el sufrimiento de su hija con una precisión tan clínica. En sus cartas, Cross a veces incluía pequeños avances médicos que podrían tener relación con el caso de Murray. Catherine leía esas novedades con sentimientos mezclados, aliviada por el progreso, pero amarga porque llegaba demasiado tarde para salvar a su niña. Recibió una carta especialmente difícil en 1867, 13 años después de la muerte de Murray. Cross le escribió que había donado todos sus materiales de investigación, incluida la documentación completa del caso de Murray,
a los archivos del Medical College of Virginia. Quería que supiera que el caso de Murray será preservado y estará disponible para que futuros médicos lo estudien. Ha contribuido al conocimiento médico de una forma que pocos pacientes lo hacen. Espero que eso le brinde algún pequeño consuelo. Catherine leyó la carta 2 veces y luego la guardó con las demás en una caja del armario. ¿Consuelo? No, no era consuelo. Pero sí era algo. La sensación de que la vida breve de Murray tenía un significado más allá del dolor que dejó. Le respondió, Dr. Cross, gracias por informarme sobre la donación de sus materiales de investigación. Tengo sentimientos encontrados al pensar que el caso de Murray sea estudiado por personas que nunca la conocieron, que verán solo los detalles médicos y no a la niña que fue. Pero entiendo por qué lo ha hecho. ¿Usted cree que podría ayudar a alguien algún día? Yo elijo creer lo mismo, porque la alternativa, que ella sufriera sin propósito, es insoportable. Por favor, asegúrese de que quien estudie esos materiales entienda que Murray era más que una curiosidad médica. Era una niña pequeña que amaba las historias y el pastel de limón. Era valiente, era amable y hacía preguntas interminables sobre el mundo. Merecía crecer y vivir una vida completa. Eso fue lo que le arrebataron, y eso es lo que jamás dejaré de llorar. Catherine Porter. Fue la última carta que Catherine envió a Cross. El Dr. Vernon Cross continuó trabajando en el Alabama Hospital for Incurables hasta 1858, cuando la falta de fondos obligó a cerrar la institución. Los pacientes fueron trasladados a otros centros o devueltos a sus familias. Cross volvió a la práctica general en Mobo, tratando dolencias comunes e intentando hallar satisfacción en ayudar a pacientes a los que sí podía curar. Pero Murray Porter lo perseguía. Llevaba diarios personales separados de sus registros clínicos, reflexiones sobre sus casos, sus fracasos, sus conflictos éticos. Con los años, las entradas sobre Murray se volvieron más largas y más introspectivas. Asterisco septiembre de 1867, 13 años desde la muerte de Murray asterisco. Volví a soñar con ella anoche, no como al final, sino como la vi cuando su madre la trajo por primera vez, una niña pequeña con manos que contaban una historia que su rostro aún no revelaba. En el sueño, me pregunta por qué no pude salvarla. Le digo que lo intenté, que lo documenté todo, que busqué respuestas. Ella me mira con esos ojos antiguos atrapados en una cara de niña y dice, usted me vio morir, doctor. Eso fue todo. Usted miró. Despierto con el peso de esa acusación en el pecho. Porque tiene razón, ¿no? Miré, medí, fotografié, anoté. Convertí su sufrimiento en datos, su tragedia en curiosidad científica. Me repito que la documentación importa, que el entendimiento nace de la observación cuidadosa, que alguien algún día podría beneficiarse de lo que aprendimos del caso de Murray. Pero de noche, cuando no llega el sueño, me pregunto si esas justificaciones no serán solo mentiras cómodas que nos contamos. Catherine Porter lo entendía. En sus cartas, en su mirada durante las últimas semanas, vi la certeza de que yo estaba usando a su hija, no con crueldad ni a propósito, pero usándola, volviendo el cuerpo de Murray un texto para leer, su condición un rompecabezas para resolver. ¿Estuve mal? Aún no lo sé. La medicina avanza por observación. Aprendemos de pacientes que sufren condiciones que no comprendemos. Sin ese estudio, todavía practicaríamos sangrías medievales y rituales supersticiosos. Pero Murray tenía 6 años. Merecía ser una niña, no un caso de estudio, y yo le quité eso incluso mientras intentaba ayudarla. Si pudiera volver atrás, ¿haría algo distinto? Me digo que sí. Me digo que me enfocaría menos en la documentación y más en el consuelo, menos en las medidas y más en la misericordia. Pero no estoy seguro de que sea verdad. El impulso de comprender, de saber, de atravesar el velo del misterio, a veces es más fuerte que la compasión, más fuerte que la sabiduría. Dios me perdone, pero probablemente haría lo mismo otra vez. Cross nunca halló otro paciente como Murray. Leía revistas médicas con avidez, buscando reportes parecidos. A lo largo de décadas aparecieron algunos, casos raros de niños que parecían envejecer con rapidez, aunque ninguno tan documentado como Murray. Cada vez que leía uno, sentía una mezcla de vindicación y duelo. Vindicación, porque confirmaba que lo de Murray había sido real, no un error ni exageración. Duelo, porque significaba que otros niños y familias vivían la misma tragedia. Escribía a médicos que reportaban esos casos, ofreciendo sus observaciones y sugiriendo protocolos de documentación. Algunos respondían agradecidos, otros lo ignoraban. Unos cuantos contestaban con hostilidad, acusándolo de charlatán que intentaba imponer teorías falsas. En 1875,
Cross sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Se retiró y pasó sus últimos años en un pequeño apartamento en Mobile, atendido por un ama de llaves y visitado de vez en cuando por antiguos colegas. En ese tiempo, ordenó todas sus notas y correspondencia, creando un archivo completo de su trabajo. El caso de Murray Porter ocupaba un baúl entero, libros de registro, fotografías, cartas, muestras de tejido, dibujos, artículos publicados y sus diarios personales. Dispuso que todo fuera donado al Medical College of Virginia tras su muerte y añadió un último documento: a quien lea estos materiales. El caso aquí documentado representa, hasta 1879, la observación más exhaustiva de envejecimiento acelerado registrada en la literatura médica. Pasé 6 meses observando el declive de Murray Porter desde la infancia hasta la vejez, consignando cada detalle que pude medir o fotografiar. Quiero que entienda algo mientras estudia esto: Murray no fue solo una curiosidad médica. Fue una niña que amaba a su madre, que hizo amigos, que preguntaba, contaba chistes y lloraba cuando tenía miedo. Sufrió más físicamente en 6 años que lo que muchos humanos sufren en toda una vida. Intenté ayudarla, fracasé. Lo único que pude hacer fue mirar y documentar, con la esperanza de que algún día alguien comprendiera lo que yo no pude. Si usted está leyendo esto, quizá ese día ya llegó. Quizá la ciencia médica avanzó lo suficiente como para tratar, prevenir o al menos entender por completo condiciones como la suya. Si es así, entonces tal vez su sufrimiento no fue totalmente en vano. Tal vez el conocimiento obtenido ayudó a otros. Esa posibilidad es el único consuelo que he encontrado en los 35 años desde su muerte. Pero entienda esto: documentar no basta, observar no basta. También debemos recordar la humanidad de nuestros pacientes, especialmente de aquellos a quienes no podemos curar. Murray merecía más que ser un espécimen médico. Merecía vivir. Que no pudiera vivir una vida plena es la tragedia. Que hayamos aprendido de su vida acortada es la única redención. Dr. Vernon Cross, mayo de 1879. Cross murió 3 semanas después de escribir esa declaración, el 28 de mayo de 1879. Tenía 71 años, mucho más de lo que Murray Porter llegaría a tener, por más décadas que su cuerpo hubiera simulado. Los materiales del caso Murray Porter permanecieron décadas en los archivos del Medical College of Virginia, consultados ocasionalmente por investigadores, pero sin publicarse por completo ni difundirse ampliamente. Las fotografías, en particular, se consideraron demasiado perturbadoras para la enseñanza médica general. En 1923, una historiadora médica, la doctora Patricia Hennessy, encontró el caso mientras investigaba prácticas de documentación del siglo XIX. Le impresionó la minuciosidad de las observaciones de Cross y la complejidad ética que planteaban. Hennessy dedicó 2 años a rastrear las identidades reales tras la paciente M. de Cross. Localizó registros de defunción, censos, certificados de bautismo, documentos de propiedad. Al final confirmó lo que sospechaba: la paciente M. era Murray Porter, de Montgomery, Alabama, nacida en 1847, fallecida en 1854. También halló registros de Catherine Porter, muerta en 1889 a los 64 años, sin haberse recuperado nunca de la pérdida de su única hija. El artículo de Hennessy, The Ethics of Medical Documentation, The Case of Murray Porter and Accelerated Aging, se publicó en 1925 en el Journal of Medical History. Analizaba tanto los aspectos médicos del caso como las preguntas éticas, consentimiento del paciente, investigación en niños y el equilibrio entre avance médico y bienestar del enfermo. Ese trabajo reavivó el interés por el caso. Escuelas de medicina empezaron a usar a Murray Porter como ejemplo docente, no solo por la condición física, sino por los dilemas éticos implicados. ¿En qué momento la búsqueda del conocimiento se vuelve explotación? ¿Quién se beneficia de documentar el sufrimiento si no existe tratamiento? ¿Qué deben los médicos a pacientes que no pueden curarse? ¿Cómo equilibrar las necesidades del individuo con los posibles beneficios futuros de la investigación? Estas preguntas, con las que Cross había luchado en sus diarios, pasaron a formar parte de la educación en ética médica. Las fotos de Murray Porter se volvieron especialmente controvertidas. Algunos educadores sostenían que debían mostrarse como evidencia de una condición rarísima. Otros consideraban que exhibir imágenes de una niña sufriendo era explotador e irrespetuoso, sobre todo cuando la niña no pudo consentir su uso. En 1947, el Dr. Leonard Hedlund descubrió que las células humanas tienen una capacidad limitada de división,
aproximadamente 50 veces, antes de alcanzar lo que se conoció como el límite de Hayflick. Este hallazgo revolucionó la comprensión del envejecimiento a nivel celular. Investigadores de la progeria y otros síndromes de envejecimiento acelerado revisaron casos históricos, incluido el de Murray Porter, para ver si encajaban con la nueva perspectiva. Los hallazgos de la autopsia que Cross registró, acortamiento de telómeros, degradación celular, fallos orgánicos, concordaban con lo que más tarde se entendería como progeria o una condición relacionada. Un análisis genético moderno, si pudiera realizarse sobre las muestras preservadas por Cross, probablemente revelaría una mutación en el gen LMNA, responsable de la proteína lamina A. Esa proteína es crucial para mantener la estructura celular. Sus mutaciones provocan un deterioro rápido de las células, llevando a los síntomas de envejecimiento acelerado que Murray mostró. Con el conocimiento actual, los médicos podrían identificar la causa genética, podrían hacer pruebas, podrían orientar a familias sobre el pronóstico, pero aún no podrían curarlo. Los niños nacidos con progeria en el siglo XXI enfrentan desenlaces similares a los de Murray Porter, vidas comprimidas, envejecimiento medido en meses, no en décadas, y muerte por lo general en la adolescencia por enfermedad cardíaca o derrame cerebral. La medicina moderna puede manejar algunos síntomas, puede ofrecer mejor control del dolor que el láudano y la morfina de 1854, puede dar fisioterapia para articulaciones, tratamientos para pérdida ósea, intervenciones para cardiopatías. Algunas terapias experimentales han mostrado cierto potencial para ralentizar un poco la progresión, pero la condición fundamental, células que envejecen y mueren más rápido de lo debido, sigue siendo en gran medida intratable. Mary Porter envejeció el doble de rápido de lo que debería cualquier ser humano. Más de 170 años después de su muerte, la ciencia ha nombrado su condición, ha identificado su causa genética y ha documentado decenas de casos parecidos. Y aún así, sigue sin responder a la pregunta esencial: ¿cómo lo detenemos? Hay una fotografía en los archivos de la National Library of Medicine, parte de la amplia colección donada por el Dr. Vernon Cross. Está etiquetada, paciente M, febrero de 1854, 6 días antes de la muerte. La imagen muestra una figura apoyada en almohadas en una cama de hospital. La persona parece una anciana, rostro profundamente surcado, cabello gris ralo, delgadez esquelética, manos retorcidas por artritis severa sobre la manta. Solo 2 detalles revelan la verdad. Primero, el tamaño. La figura es claramente demasiado pequeña para un adulto, con proporciones equivocadas. Segundo, los ojos, contienen algo que no encaja con el rostro envejecido, una confusión y un miedo demasiado crudos, demasiado infantiles para quien supuestamente vivió tantas décadas. En el reverso de la foto, con la caligrafía meticulosa de Cross, está escrito: Murray Porter, edad 6 años 10 meses, murió el 3 de febrero de 1854. Senilidad prematura de etiología desconocida. No pude salvarla. Miles de estudiantes de medicina han estudiado esa fotografía con los años. Analizan los signos visibles del envejecimiento acelerado. Debaten las implicaciones éticas del trabajo de Cross. Discuten qué habrían hecho ellos en su lugar. Pero a veces, quienes miran la foto el tiempo suficiente describen una sensación inquietante, que esos ojos parecen seguirlos, formulando preguntas que atraviesan más de un siglo. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no pudiste detenerlo? ¿Alguien recuerda que yo era una niña? Mary Porter vivió 6 años, 10 meses y 17 días. Su cuerpo recorrió lo que deberían haber sido 60 o 70 años. Murió con órganos gastados por décadas simuladas, huesos quebradizos por un tiempo artificial, y una mente deshecha por el peso del deterioro acelerado. Su caso fue documentado con una exhaustividad sin precedentes. Su condición fue estudiada, analizada, publicada y archivada. Su sufrimiento se convirtió en conocimiento médico. Pero, ¿alguien la entendió de verdad? ¿Alguien comprendió lo que significaba tener 6 años y sentir el cuerpo volverse anciano? ¿Ver las manos torcerse y doler? ¿Notar cómo la memoria se escapa? ¿Saber, con la comprensión limitada de un niño, que se está muriendo de algo que ningún niño debería vivir? El Dr. Cross intentó entender. Midió, fotografió y documentó. Escribió a colegas, buscó casos parecidos. Convirtió la tragedia de Murray en el registro médico más completo de envejecimiento acelerado del siglo XIX. Pero en sus diarios privados, escritos durante décadas tras la muerte de Murray,
admitió una verdad dolorosa: observar no es entender, documentar no es compadecer. Y a veces, en la persecución del conocimiento, olvidamos al ser humano en el centro del misterio. Catherine Porter lo comprendió instintivamente. Había llevado a su hija al hospital buscando respuestas, tratamiento, milagros. Lo que obtuvo fue una observación cuidadosa del declive de su niña, registros detallados del sufrimiento, y una muerte que hizo avanzar el conocimiento médico pero no impidió tragedias futuras. ¿Valió la pena? ¿Sirvió el sufrimiento de Mary para un propósito mayor? ¿Ayudó a alguien lo aprendido? La respuesta es compleja. Sí, su caso aportó evidencia de que el envejecimiento acelerado era real y no superstición ni diagnóstico errado. Sí, la documentación de Cross fijó estándares de cómo registrar condiciones médicas inusuales. Sí, su caso contribuyó a la comprensión posterior del envejecimiento celular y los trastornos genéticos. No, ningún niño fue salvado por lo aprendido de Mary. No se desarrolló tratamiento, no se halló cura. Otros niños siguieron naciendo con condiciones similares, siguieron envejeciendo demasiado rápido, siguieron muriendo jóvenes, solo que con mejor documentación de por qué ocurría. Tal vez el legado más importante de Mary Porter no sea el avance médico, sino la reflexión ética. Su historia, y la documentación conflictuada de Cross, obliga a formular preguntas incómodas sobre la relación médico-paciente, entre investigación y cuidado, entre sufrimiento individual y conocimiento colectivo. ¿Qué debemos a los pacientes a quienes no podemos curar? ¿Cómo equilibrar la esperanza de un entendimiento futuro con la realidad del dolor presente? ¿Cuándo la documentación se vuelve explotación? ¿Cómo recordar la humanidad de quienes terminan convertidos en casos? Estas preguntas siguen vivas más de 170 años después de la muerte de Mary Porter. Resuenan en la investigación moderna, en el estudio de enfermedades raras, en cada decisión de registrar sufrimiento con la esperanza de evitar sufrimiento futuro. Mary Porter fue real. Vivió en Montgomery, Alabama, a mediados del siglo XIX. Amó a su madre, jugó con su muñeca Betsy, hizo una amiga llamada Anne, comió pastel de limón en un jardín de hospital y murió con el cuerpo de una anciana y el alma de una niña de 6 años. No fue solo un caso clínico, ni solo un misterio médico, ni solo datos en un archivo. Fue una niña que merecía algo mejor que envejecer el doble de rápido. Y que ahora entendamos por qué envejeció tan deprisa: mutaciones genéticas, mecanismos celulares, procesos bioquímicos, no cambia la tragedia central. No pudimos detenerlo entonces, y todavía no podemos detenerlo ahora. La niña que envejeció el doble de rápido lleva muerta más de siglo y medio. Pero su pregunta, la que asoma en esos ojos confundidos y asustados de las fotos desvaídas, sigue sonando. ¿Por qué? La ciencia ofrece respuestas parciales: genética, biología celular, mecanismos moleculares. Podemos describir el proceso con detalle, pero aún no respondemos la pregunta que de verdad importaba a una niña de 6 años muriéndose de vejez. ¿Cómo lo hago parar? Hay preguntas que parecen estar más allá de lo que la ciencia puede contestar. Misterios que persisten, no porque no hayamos mirado con atención, sino porque mirar nunca será suficiente. Mary Porter envejeció 2 veces más rápido de lo que debería un ser humano. La ciencia lo registró, lo estudió, lo nombró y lo archivó. Pero no tenía respuesta para la única pregunta que realmente importaba a una niña de 6 años muriéndose de vieja. ¿Cómo lo detengo? Gracias por mirar.